Suscríbete a la Panterita. O entre dos, con un arquito improvisado, en cualquier vereda. Es un calor que se te sube desde el pecho cuando gritas un gol o una lágrima que se te cae cuando perdés una final. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es rabia, es amor, es el saltarín, Pelé o Maradona. Es para él y también para ellas. Hace 25 años que todas las siestas nos sentamos a charlar sobre él. Y mientras exista gente como vos que vive, siente y respira amor por el balón, seguiremos vigentes, sumando cada vez más seguidores a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo grande, 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo, a lo grande. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Francisco Pancho López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. ¿Qué tal, Fabián? Buen día, Arturo. Choco, Vera, Choco. No se puede cerrar esa puerta, por favor. ¿Qué tal? Bien, bien. Busquemos algo, necesitamos 10 llamadas, 15 llamadas para saludar a los muchachos. Y después vamos. ¿Qué número tenemos, niño? 618-4700. Bueno, vamos a escucharle a los muchachos hablar, charlar y opinión. No hay opinión, saludos. Saludos. ¿Qué número, niño? 618-4700. Bueno, ¿qué número, niño? 618-4700. Nos saludamos, edad y de dónde nos llama. Nombre, edad y dónde llama. Ese es el cuestionario. Sí. Simple. Presencia. Presencia. ¿Quién decía ese término? No sé. ¿Vos? No. ¿Vos? No sé. Hola. ¿Qué tal, Arturo? Bien. Jorge Paredes te saluda. ¿Edad? 33 años. ¿De dónde, Jorge? Acá de Villaliza soy, Arturo. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por llamar, Jorge. Hola. Comandante. Sí. Carlos Domínguez, 50 años, Villa Elisa. Atento, comandante. Brillante. Hola. Comandante. Sí. Enrique, barrio San Pablo, 42. Brillante. Comandante, te encontré acá en mi patio, amaneció una pelota, no sé si era también de Adobeto. No nacerá. Hola. Arturo, Carlos Sánchez, 68 años, Fernando de la Mora. Brillante, vamos bien. Hola. Comandante, Sí. César Salsa, 40 años. Muy bien. Bueno. Hola. Maricales Cigarribia. Hola. Comandante, Sí. Marcos Antonio, Sí. 40 años, Sí. ciclón campeón. ¿De dónde? No, Ciclón campeón, dijo, no dijo. No, pero tenés que decir, no, ¿qué barrio? Es que estamos... Qué difícil Barrio eso será. Hola. Hola Arturo, ¿qué tal? Vista Cruz y la Cordillera, te saluda Marcos. ¿Y edad? 28 años. 28. Sí, señor. Muy bien. Hola. Hola Arturo. Sí. Adán Abuelo te saluda. ¿De dónde? De la ciudad joven y feliz, Fernando de la Mora, Arturo. Muy bien. Mi anteojo será, ¿dónde está? ¿Me chupaste vos? Voy a buscar, señor. ¿Vos no me chupaste mi anteojo? No vi. Hola. Mate Arturo y por ahí te. Y por ahí. ¿En el nombre? Luna. Luna. ¿Y tu edad, Luna? ¿Qué? ¿Tu edad? 6. Bueno, chao, Luna. Gracias por llamar, Luna. Y de suerte. Gracias. Mitacuña, en este caso. Mitacuña, no es Mitaí. Saludos, dice Senki Electrónica, Oscar Ullón. Hola. 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 Comandante, Sí. anoche no puedo dormir el gato en mi techo. No, no, espera, porque cuentan otra historia más novedosa. Hola. Sí. No te acuerdo. ¿Y por el nombre? Niki La Ley, 35 años. ¿Cuánto? Reñembrú, 35. Muy bien. Un poco más ganas nomás. Hola.
Hola, comandante. Nombre. Lucas Rivero, 31 años de Asunción. Muy bien, me gusta, eso me gusta. Hola. Hola Arturo, Sí, Juan Duarte te saluda, 67 años, Asunción. brillante. Hola. Hola Arturo, Aníbal Medina, 57 años. Qué gusto verle a los muchachos pelear cada pelota, Arturo. Muy bien, muy bien. Hola. Hola Arturo, Sí, William Nachucarro, sí. 43 años. Múndore Arturo. El mundo le. El tipo de mundo, el tipo de mundo. Yo vení a dirigir ya, Gustavito, darte el gusto ya. Hola. Hola, buen día, un gusto Arturo. Te saluda Beatriz de Asunción, 60 años. Besos. Muchísimas gracias, Bachi, muchísimas gracias. Hola. Vos sos un calentoncito, Gustavito. Espera, para. Este es un calentón, será. No, la verdad, hay que respetar. Yo no sé la mente del calentoncito cómo es. Sí, señor. Hola. Espera, ¿qué te reí, Luis, vos? No, me río de Gustavito. Ah, bueno, listo. ¿Quién está en línea? Sí, eso es lo que a mí me encanta. Penana, Ángel. Hola. Hola Arturo, Nombre. Alberto García, 34 años, villayense, chaqueño, pura cepa, pero actualmente León, España. Muy bien. Hola. Comandante, Sí. hace 25 años te escucho, 45 años tengo. Nombre. José Barenga, Fernando de la Mora. Muy bien. Hola. Hola. Hola, Sí. está muy lindo tu programa. Me llamo Norma Sparling y soy de Roque Alonso. Norma. Son nuestro preferido. Pero la edad no va a decir. 53. 53. No vaya a decir eso porque Gustavito es un gran calentón, ¿ok? Bueno. Adiós, con el respeto, señora, con el respeto. Usted ve Chao, eso que chao. se dice normalmente. Sí, claro. Porque él se... La puta lo que el calentón, se encacaco tiene. Hola. Hola, comandante. Sí. Gustavo Medina, 34 años, del barrio de los Bohemios, barrio Pinoza, Asunción. Muy bien. Hola. Hola Arturo, Sí. tampoco quiero agradecer algo Arturo, si me permitís. Sí. Los agentes policiales que cubren ahí el Bañado Sur, yo soy trabajador de la plataforma móvil y caí en el Bañado y me acompañaron, me custodiaron hasta salir de ahí. Quiero felicitarle a los oficiales de policía. ¿De dónde? Ahí de la jurisdicción del Bañado Sur, Arturo. Muy bien. Muy reconocimiento que está haciendo la policía del Bañado Sur, ¿verdad? Sí, así dijo. Hola. Hola, Edgar López, 39 años. ¡Orqueta! Muy bien, muy bien, muy bien. Hola. Marcelo Ramón, 38 años, Encarnación, Ricardo, sos mi ídolo, el único que dice la verdad, que escupe todo. Adiós. Gracias. El único que dice la verdad, Hablamos todo al Ricardo. pedo nosotros. Hablamos todo al pedo nosotros. No, y dejale a el que le felicite. El único que dice la verdad. Hola. Hola. Arturo. Sí. Ariel Cáceres. Nombre. Ariel Cáceres, ¿Edad? 43 años, ¿De dónde? San Lorenzo. Muy bien. Hola. Hola, Ignacio Barenga, de Luque, 50 años, Arturo. Muy bien, muchísimas gracias. Hola. Arturo, Enrique Moreno, Sí. 50 y tantos años. Te escucho desde aquel lejana década del 70, Qué bien, qué bien. cuando Carlín Cuenca decía Ñandutí Deportes, el radiograma deportivo que no exceptúa y que actúa de acuerdo a la verdad. Sí, Carlito. Gracias, Arturo. Gracias, Arturo. muy amable. ¿Qué es lo que pasa? No, ¿cómo se acuerda? Sí. Y bueno, se va a acordar. Y yo, cosa que no me acuerdo. Y vos que vos no te acordás, no se va a acordar él. Y hay gente que pierde la memoria rápida. Qué ¿no? difícil. Pasó el Hola. Hola, sí, comandante. Sí. José Galeano, Sí. San Lorenzo, 47 años. Muy bien, viste que ese compañero del promedio, 30 para arriba. Sí. 35 incluso. Hola. Arturo, Sí. Miguel Galeano, besos. ¡Qué boludo! Pero, ¡qué boludo! Por si no escuchaste. Hola. Hola, Arturo. Sí. Pedro Bielma de Lambaré, Sí. ¿Qué edad? 55 años, 30 años que te escucho, ¿no? Gracias. ¿Vos, Luis? ¿Qué te reí, Luis? Me río nomás al oyente. Bueno, te redimí y te reviento. Hola. Hola, Sí.
Oscar Paredes. Sí. Estoy en los Campos Lindos de Apoá, tu edad, 73 años. Yo voy a cumplir 76. Ahora, dentro de un mes y medio. Hola. Oscar. Sí, hola. Arturo. Sí. Mario Villalba, soy oriundo de Santa Rosa en Butuí, pero vivo en Itagua. Hace 20 años que te escucho. No, pero es lo que nos escuche. Tu edad nomás queremos saber. Gracias por la preferencia. Hablamos de la edad. Hola. Hola, Arturo, ¿qué tal? Bien. José, 36 años. Fabián es el nuevo ídolo de fútbol a lo grande, Arturo. Muy bien. ¿Va bien agradecerle, no? Saludos al oyente. José Sanabria, ¿verdad? Es bueno, más puede ser. No, y él me tiró, yo me defiendo. Voy, puede ser. Ah, la puta, qué pesado será. Oh, qué embole este Ricardo será. Hola. Arturo. Sí. Néstor, 49 años. De la ciudad donde más se coge el hambre. No, será. Íbamos, no fuimos a la Bueno, pues se agarra. Hola. Ojalá que me inviten eso. ¿Cómo, mi angelito? Hola. Comandante. Sí. Jorge Repela de Luque, 41 años, Arturo. De los 15 años te escucho. Muchísimas gracias. Oye, vamos a cerrar esta parte. Hola. Hola. Ya que la otra vez te invita. Hola. Fernando, hoy de Ciudad Presidente Franco, 41 años. Un abrazo, Arturo. Gracias. Hola. Hola. Sí. Sí, 76, Marciano Urán. Muy bien, Marcelo. Muchísimas gracias. Hola. Sí, Darío, mi nombre es Arturo, 40 años. ¿De dónde te llamas, Darío? De Asunción. Muchísimas gracias. Así es. Espera, Angelito, no te metas en la de... Hola. Ay, Arturito. Hola. 41 años. ¿Cómo? Mario Villalba, 41 años. ¿De dónde? Itagua. Chao. Hola. Hola. Sí. Hola, soy Sofía, tengo 6 años. Sofía. Gracias, Sofía, por llamar. 6 añitos tiene Sofía. Y una criaturita. Hola. Fernando, hoy de Ciudad Presidente Franco, 41 años. Bueno, nos escuchan a través de 107.9 FM. Hola. Comandante. Sí. Carlos Rovira de Villaliza, 41. Comandante, Sí. hoy me quedé en mi casa y mi señora no quiere que te escuche. ¿Por qué? Y ya ves. ¿Dónde está Voy ella? Argel, dice. ¿Dónde está? Está en la cocina. Llámale en apoyo un ratito. Amor, le digo. ¿Dónde está tu señora? Voy a hablar al comandante. Hola. Señora. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andás, señora? Todo bien. ¿Cómo te llamas, señora? Analía. Analía, ¿es vos lo de tu marido o vos decís que yo soy un tipo argelado? Ay, re argelado. Ten el ojo, le dije, y ya, la conductor. Sí. ¿Y qué va a cocinar, señora? Yo le estoy haciendo algo, está un poco enfermito, un pollo grillé con arroz blanco. ¿Y cuál Para es? mis chiquitos, un guiso de pollo. Brillante, ¿pero te gusta cocinar? A veces estoy un poco atareada nomás con el tema de la escuela, las clases en línea. Está bien, pero tu carácter es fuerte, ¿eh? Y a veces depende de las circunstancias. Pero déjale a que escuche tu marido el programa. Nunca le prohíbo. Muy amable. Solamente le digo, cuando vamos a comer, yo no quiero escuchar, ¿verdad? Que escuche todo primero y después comemos. ¿Y qué dice él? Hola. ¿Qué dice él? ¿Te hace caso? No. Brillante. Eso se llama tener huevito. Chao, señora. Chao. Así tiene que ser. ¿Qué? Yo voy a poner... Hola. Hola, Arturo. Sí. No, hombre. Hoy está cumpliendo año Olivia Costanza Maldonado Diarte, la hija de Turco, nuestro oyente. Así que siempre te escuchamos, para vos, Turco, para la familia, para tu hija Olivia Costanza, muchísimas felicidades cumpliendo un año. Hola. Hola, Arturo. Sí. Ramón Ortiz, 42. Arturo, vos sabés que por tu culpa hace 3 años que no salgo de vacaciones, Arturo. ¿Por qué, veo? Y me voy de vacaciones y mi señora me prohíbe escuchar tu programa, ¿no? ¿Por qué, Pia? Sí será. Y viste que quiere que yo vea su novela, eso. Déjate de joder, le digo, pero no quiere ella que yo escuche porque dice que voy a ser Argel como hoy. ¿Y sabe qué? Tienes razón. Hola. Puede ser contagio. Hola. Hola. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. San Pedro del Comandillú. Nombre. Daniel Monclaos. Edad. 58 años. ¿Cuántas veces casado?
Una vez. Una vez nomás, ¿verdad? Sí, señor. Una vez. Chao, Alema. Alema. Chao, café. Chao, café. Chao. Así nomás la vida. Luis, ¿vos sabés qué le va a hacer su mareado? No, brillante el oyente, una sola vez suficiente va. Hola. Arturo, igualito a vos que tampoco le hace caso a tu señora, ¿verdad? Igualito a vos, ¿verdad? Será sobre. No vayan a hacer embores, será. Hola. Arturo. Sí. Una vez nomás no te podés casar, Arturo. No es, La Lolita, primera no. vez que te- Bueno, ya está el nombre, apellido, de barrio, edad. Hola. Hola, buenos días, Arturo. Buenos días. Javier Morel te saluda de Tampa, Florida. 42 años tengo, Arturo. Siempre te escucho. Muchísimas Javier. gracias. Muchísimas gracias. De Tampa, Florida. Hola. Javier. Javier. Hola. Hola, Arturo. Sí. Ricardo, ¿cómo estás, Arturo? Sí está. ¿Qué tal, Ricardo? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando, Arturo? Saludando a los perros, esperándole a Pancho. El programa tiene que llamarnos a Pancho a lo grande. Ah, y vos también aprobaste. Me gustó. Es muy atento el público. Me siento reflejado en el oyente. ¿Cómo? Me siento reflejado en el oyente. Ah, porque le espero a Pancho. Sí. Ah, la puta lo. Pero ¿y vos también, Fabián? Me gustó, dijo el niño. Hola. Comandante. Sí. Y recién dijiste que cuántas veces casado y una vez nomás la utilizar el infierno ese café. ¿Para qué no te vas a llover el mismo infierno? Girasoles será. Hola. Arturo, el tema de la argelería es proporcional a la edad o como te llama. No, yo nací en Los Ángeles. Ah, ya. De nacimiento. De nacimiento. De fábrica. ¿Puede ser falla de origen o no puede ser falla de origen? Pues así es. Hola. Hola. Sí. Hola. Sí. Hola. Sí. Entonces estamos en la Viña del Señor. Así mismo, Gelito. Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Dentro de cuánto llega Pancho? Tirasole, bueno, te vamos a tener que... Es una presión de la gran puta será. Te saluda Carlos Gaona, fanático de Cerrite Fútbol Hablante. Tengo 45 años. ¿De dónde? ¿De qué ciudad? ¿De qué país? Carlito. ¿Dónde está él? Hola. Se fueron todos, rajaron todos. Hola. Hola. Y bueno, hola. Comandante. Hola. Sí. Ronald de la tribu, 44 años, comandante. Mi cariño para vos y la familia, Ronald. Fuerte abrazo para todos. Ronald de la tribu. Ya, 44, yo pensé que era más joven. Hola. Arturo. Sí. Arturo, la otra vez te quería lo llamar. Le trataste mal al joven, al niño la vez pasada. Sí, Te le puse traté mal. nerviosito. Sí. Pero bueno, éramos así, Arturo. ¿Y cómo soy ahora? Y ahora está un poquitito nervioso, ¿sabes? ¿Qué te pasó? ¿Qué querés que te cuente? Pues te voy a mandar por WhatsApp. Dale, espero. Espera. A ver, ¿qué lo voy a reventar? A Luis. Así se cura y se tapa, ahí se ríe de mí. No, Edu, te ves lo ¿Por qué crees oyente, que yo increíble voy a la reírme impronta del así de... oyente. Hola. Hola. Nombre. Daniel Brizuela. ¿Edad? 40. Sí. Ricardo. Señor. No va a opinar, vos. Ahora opina, desde Nueva York. Saludos a Nueva York, saludos, está en Nueva York. Carlos Gaona, saludos a Nueva York. Bueno, vamos a concluir, porque ya hay presión, que dice con esto, están diciendo que yo le estoy esperando a Pancho, no le estoy permitiendo opinar a Ricardo Jovian ni Niño, que yo estoy trabajando, que inteligentemente que... Hola. Hola, Sí. Edgar Valbuena, 41 años, ¿De dónde? San Lorenzo. Bueno. Vamos a poner ahí punto final, porque es muy largo, como diría que Hola. Arturo, Sí. ¿qué tal? Sí. Daniel, 59 años, taxista. Muchísimas gracias. Bueno, quiero agradecer a todas las personas que se toman el tiempo de enviarme un mensaje de fuerza en este momento. Me cuesta mucho contestar su mensaje, pero quiero que sepan que siento el apoyo de todos. Esperando el resultado de mis estudios el día de mañana. Dios mediante, vamos a volver más fuerte que nunca. Muchas gracias, Antonio Vareiro. Antonio Vareiro. Hola. Arturo, Sí. una pregunta. Antonio Vareiro no se había lesionado fuerte ya hace poco tiempo en Libertad. No, él no Y la segunda pregunta, Arturo, para tu comentarista, qué feo que es el celo de hombre por otro hombre. ¿Quién es lo que tuvo celo de quién? Y él estará celoso de alguien, seguro. O sea, ¿qué tipo Se más sabe, pobre en las será? pieles.
¿Vos sabés lo que me doy cuenta, Ricardo? Son pobres, será. Porque mi jefe de milanesa de kiosco. Eso me dijeron a mí. ¿Vos sabés, Luis? Conozco. Yo pensé que la señora me iba a bloquear. Me mandó a la puta. Un señor que se llama Arturo. ¿Vos sabés, niñora? No, no sé. Yo estaba con la de Lisani en la mañana, cada día. Sí. Estaba a salir una salida al aire y dice, señor Rubín, sí señora, ¿puedo hablar con usted? Sí, claro señora. ¿Por qué le llaman a usted milanesa de kiosco? ¿Cómo señora? A usted le llaman milanesa de kiosco. Y yo muy amablemente le dije, ¿pero por qué señora? Porque es puro nervio, me dijo. ¿Entendiste, Arturo? ¿Qué pasó? Que yo estaba... Bueno, listo. Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Qué tal, Arturo? Bien. Ricardo. Sí. Vos tenés que llegar mañana en el programa para la voz. Bueno, listo, terminó todo. Vamos al partido. Terminó. ¿Y qué vas a hacer si los perros... Vamos a hablar de fútbol, Arturo. ¿Cómo? Vamos a hablar de fútbol. Muy bien, vamos Luis, después hablar. A todos muchísimas gracias. Hasta aquí llegó el olor. La agrícola. Hasta aquí llegó el olor. Así mismo. Las agrícolas de seguros generales se te en seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Yopishupe Quitadol. Los mejores tratamientos lo podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 2284-8405 o ingresa a emsa.com.py. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera amamos tu Chevrolet. Pichunagues prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, calle Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguimos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Ganaba. Periodismo de imaginación. Ficción. No se ganó. ¿Qué se iba a hablar hoy? Comenzamos. Es lo que yo creo, ¿no? Si no se ganaba, se empataba. Que se vaya Berizzo. ¿Vos? Sí, pero iba a depender mucho del rendimiento de los jugadores, porque creo que ayer puso los hombres que queríamos ver. ¿Vos crees que se iba a hablar de eso? Sí. ¿Vos? Se iba a hablar de Berizzo. ¿Vos? De la falta de situaciones de gol. Otra vez. Si no se ganaba. Si no se ganaba, ¿sabes lo que se iba a hablar? De que Arzamendi y Espino la tiran todos mal los centros. Sí. Y iba a ser una de las cuestiones. Pero en serio, digo, lo que yo siento, puedo estar equivocado, yo no digo lo contrario. O si puede terminar derivando en Berizzo, claro, Ricardo, pueden decir, ¿para qué Berizzo lo mantiene? Pero ¿cómo tira mal los centros Arzamendi? Pero juega Arzamendi. No, bueno, lo que digo es que si no se ganaba, una de las razones se iba a apuntar a eso porque se iba a hacer lo malo los centros de Berizzo. Sí, porque ya se viene hablando de eso incluso de la etapa en Cerro de ambos, porque es una realidad. Es una realidad que no se puede obviar. Y ayer volvió a pasar en un par de ocasiones a ambos. No, yo no quiero entrar con lo malo, quiero entrar con lo bueno. Claro, Cerro ganó muchísimos partidos gracias a los centros de ellos, pero últimamente le están pegando muy mal a la pelota. Eso no se discute, por algo están y por algo juegan. Yo digo que si no ganábamos el partido, eran los centros de Era uno de los puntos, sí. ¿Cómo Pío Berizzo no se da cuenta para qué Pío le tiene a los dos? Se ganó y pasó. Algunos cuestionaron. Sí, algunas cosas pasan desapercibidas con la victoria. Y también no tapa solo el resultado, sino yo creo que desde la marca, el sacrificio, la entrega, ayer que estuvieron más firmes. Yo lo vi más firmes en la marca los dos. Llegando más a tiempo para cubrir, recuperaron muchas pelotas. Felicitado, decía Víctor, que lo felicitaban los defensores, los compañeros, por los cruces y por ir a cerrar. Ayer Paraguay fue un equipo muy compacto, me pareció muy compacto. Lo que le dio Zamudio, a mí me encantó Zamudio. Acá estoy, quiero jugar con Zamudio. No se mostraba permanentemente, buscaba, estaban todas. En todas estaba. Y González también. Y fueron importantes en ese cambio, en esa vuelta de tuerca que hizo Berizzo, en dejar de lado tanto toque intrascendente y ser más directo. Más porque frontal. En lugar de buscar salir por abajo, como se venía haciendo desde Anthony Silva, volvimos a esas pelotas largas, a que peleen que los nos delanteros, benefician. Y ganaron casi todas González y Zamudio. Qué bien salta. Mira que Zamudio no, me parece que no es tan alto.
comparándolo con González. Pero salta muy... Pero qué tipo bien Vareiro peinó salta. varias pelotas. Y sabes que me gustó, yo al menos critiqué el partido anterior, y ayer me tapó la boca porque hizo algo diferente. Miguel Almirón levantaba la cabeza en todas las jugadas. Sí. Ya no corría por correr y con la cabeza agacha, levantaba, ponía el freno, la pausa, jugó muy bien. Tocaba y se mostraba. Sí. Porque antes era agarrar la pelota, ir para adelante a lo que salga, atropellar, y casi olvidándose de si alguien estaba o no cerca de él. Y ayer en varias ocasiones tocaba, con quién se mostraba. descargar también. Se le mostraba había Carlos, mayor movilidad se le mostraba a Zamudio, sí. Yo creo que la diferencia también ayer estuvo en Eso fue González. importante, la presencia del referente de área, como el caso de Carlos González. Eso fue fundamental en la presencia tanto de Zamudio como también del propio Almirón, y cambia el equipo otra cosa con González, inclusive sin pelota, los movimientos que realiza para poder generar espacio. Y una cosa es, con el respeto de los otros delanteros, de Ábalos, del propio Ángel, que a veces hace la función de 9, pero es diferente cuando tenés la presencia del 9, no el centro delantero, el grande. Se ocupan los propios centrales en la posición. Y el penal fue obligado. Claro. Él obligó al porque penal. pone el físico y se le complica a los dos. Te pintó el panorama de cómo iba a ser el partido arriba de Paraguay en la primera pelota que baja hasta la mitad de la cancha González y recupera. Sí. Pone el cuerpo y le cometen falta. Vos sos memorioso. A veces. ¿Y yo qué dije ayer? ¿Va a arrancar desde atrás? Sí. Dije. Después, va a arrancar desde atrás, dije. Yo no dije que no se tire en centro, agregué. Claro, porque lo tenés a él y tenés que buscar por arriba. Pero arrancó desde atrás. Y hablando de centro, ayer ganamos. Y vos que seguís mucho con Almirón un shooter ahí. ¿Quién? Almirón. Sí, los centros le pegaron muy bien. Y vos que seguís mucho fútbol mexicano, niño. Sí, seguramente arrastra mal, que arranca desde atrás. Sí. Hace ese mismo movimiento y juega inclusive con otro 9, con Gignac, porque son dos. Eso iba. Yo lo vi un partido muy exigente. Juegan entre dos, o sea, con dos puntas. Yo lo vi un partido muy exigente, que fue el del Mundial de Clubes. Y el francés era el que estaba sobre la cabecera del área, y era Carlos González el que bajaba hasta la mitad de la cancha a hacer, como decimos habitualmente, el trabajo sucio, de pelear, de aguantar, si puede ganar alguna infracción. Y ayer peleó todas las pelotas. Es cierto, no le vamos a caer a Ábalos porque es un jugador distinto. Porque definidor y goleador es. Característica diferente. Pero necesitábamos ese 9. Pero para otro tipo de partido te puede dar también una variante. Me parece más del área, y Carlos González fuera y dentro del área es más pesado, más te obliga más. Te obliga, porque él le obliga, a Medel, él le obliga a que le ponga el físico. Cuando va y lo busca con el cuerpo. ¿Ustedes lo vieron a Enrique Villalba jugar? ¿Vos lo viste? No, señor, solo de nombre. No. Es difícil. Es de estas características. Yo no digo que sea tosco González, pero era una pesadilla en el área. Y terminados los partidos, estoy yendo al viejazo otra vez. No, pero una comparación seguramente. ¿Vos sabés quién fue Enrique Villalba? No lo vi jugar, pero sé quién fue. ¿Quién fue? Delantero de Olimpia. ¿Y campeón con? Él fue campeón en la selección, ¿o no? Copa América. Enrique Villalba fue campeón, y fue campeón con Olimpia en el 79, y fue transferido al Anderlecht de Bélgica en 1979, más de $1 millón, que si no un ingreso para Olimpia. Cudilla, muy buen dinero para la época, sí, y ahora $1 millón lo que es para el 79. Brillante, $1 millón. Cudilla, lo que hizo tanto en su equipo, no solamente en el 79, que cuando Cudilla dirige a River de la Argentina, lo trae otra vez Enrique, es decir, llama y lo incorpora a Enrique Villalba. De esos 9, pesado en el área, pero con condiciones, que todo técnico quiere tener. Y un agregado que después cuenta la anécdota. ¿Cuánto pierden los zagueros de peso con Enrique Villalba en la marca? Y vos le ves a Enrique Villalba y no parecía un tipo, no era tanque torre, convencional. Y dice que perdían entre 2 a 3 kilos por partido marcándolo a Enrique Villalba. El desgaste que te hacía físico. Carlos González, ayer le volvió loco. Sí. Hay una que cabecea mal al poste derecho, que puede haber sido su gol. Cuando sale Bravo mal. Bravo mal. Y me parece que la pelota le cae en la cabeza, y hasta el movimiento hace antes. Es pesado. El brazo extendido de Bravo, que ya pasa y está muy cerca de la raya final. Y va a tener una prueba preciosa contra Uruguay, porque va a tener 2 centrales grandes. Entonces ahí te quiero ver. Ahí quiero ver a Carlos González de vuelta. Pero Medel es ningún niño de pecho. No, pero Medel tiene 1,60 m. No, ya sé, pero no es niño de pecho. No. Y cuando cae le cometen el penal, el que está a su lado y se cae encima de Arturo Vidal. Sí. No hay niño de pecho.
Pero forcejear con dos grandotes y tener un... No, ya te estoy contando la anécdota de Enrique Villalba, no sé si viene al caso, si no viene al caso, si a ustedes les interesa, si estoy viejo, comparo, ayer hablaba de Alberto Escobar, hoy hablo de Enrique Villalba, porque se habla del 9 tradicional, Pepe Cardoso del 9 tradicional, Sí. Denny Caniza el nuevo, que tenemos que tener ese espíritu. Y ayer se tuvo esa, Sí. el espíritu y la forma también de evitar tantos toques en el campo que no suman y buscar permanentemente arriba, ya sea con pelotas largas o con pases precisos, porque no es pelotazo nada más, era todos los pelota equipos buscan direccionada. eso, Mirá que Brasil busca también eso. Sí, Brasil. Meter pelotas largas. Ese cambio Es que tenés que tener esa variedad. Claro, no te tu digo un manera de pelotazo jugar. sin sentido. Una pelota larga. Es que no era es la pelotazo misma sin cosa. sentido. Claro. Eran No, con dirección. Lo que te digo no es jugar a la desesperada, meter No. pelotazo. Es jugar una pelota larga. No, porque pelotazo es rifar a lo que salga. Sí. Pero ayer, conociendo las características de los que estaban arriba, se Ayer buscaba hicieron dos esa goles, jugada. uno de penal. Sí. Partido contra Argentina, o sea, lo que uno ve ya, otro partido. A mí me gustó el rendimiento, le faltó el gol, es cierto. Segundo tiempo. Sí, claro, Ricardo, estamos hablando del segundo tiempo. Me gustó, pero como no se hace el gol, no hay argumentos de defensa. Claro, no sirve. Vos decís, ¿para qué atacó? Y estaba viendo, y vos sabés que uno ve mucho, yo veo mucho televisión argentina en los programas de Copa América, y estaban enumerando la cantidad de centros que tiró Paraguay, y sacaron a los argentinos, y sacaban a los argentinos, Sí. y sacaban a los argentinos, y sacaban a los argentinos. Ayer de un tiro de esquina viene el primero, Sí. y de un tiro de esquina va a venir el segundo. Estuvo cerca. Sí. Hablamos de la Sí. pelota quieta, ¿no? Lo estoy diciendo. Sí. Y de un lateral, el penal. El penal. De un lateral lateral. de Orzamendia. bueno, O de Martínez. Y fíjate algo, que nosotros decimos no tenemos gol porque no teníamos gol. Somos en la selección más goleadora del grupo, con 5 goles. Sí. 3 tiene Argentina, 3 tiene Chile y 3 Uruguay, creo. O 2 Uruguay. Uruguay le hizo los 2 a Bolivia. 3 entonces. Y el empate con Chile 1, sí. Sí, 3. tiene 3. Y Paraguay tiene 5. O sea, Paraguay es la selección más Quiero goleadora del... quiero bajar hasta la defensa, me gustó Martínez. Esa función de Martínez Sólido. allí, sí, sólido, pegó donde tenía que pegar, en 3/4 de cancha, esas faltas técnicas que vos tenés que parar un poco la pelota, se nota que tiene con qué. Así como en su momento critiqué lo de Cuba, lo de Gastón Jiménez, Martínez me parece que va a Sí, ser lo una que pieza es importante obvio. para lo que viene. Porque además- Ante alguna falta, no sé, de Junior Alonso, de Balbuena, de Gómez, está allí como una opción y por qué no Porque más además, adelante también. ayer sí hubo exigencia, porque uno puede Exigencia, decir, sí. Bolivia no nos llegó, pero Bolivia no nos llegó porque Bolivia no generaba, no tenía peso. Ayer era un equipo que Paraguay no le permitió Pero que le llegara tapó largo. todo lo Ya, que eso se veía en defensa y en River, pero una cosa con la selección y cumplió, Niño, cumplió. ayer Bravo le tiró un pelotazo a Mirón después del penal. Sí, por pero eso lo lo amonestaron. Sí, era ¿Y por qué tarjeta. le hizo eso? No, pero para mí que no tuvo intención. Él quiso Era- reventar la pelota y se cruza Miguel. Claro, Pero justo fue pasó. justo hacia ahí, o sea. Claro, Pero ¿por qué le hizo a era Mirón? más por la rabia y la Él impotencia estaba del sacado penal. por el penal porque incluso 2 veces antes que patea al Mirón, él le hace gestos al árbitro. Primero le hace un gesto de reclamo otra vez por el penal y el árbitro pita y Almirón se toma su tiempo como 3 segundos y él le vuelve a hacer el gesto como diciendo que patee más o menos. ¿verdad? O sea, estaba totalmente en otra Salió sacado. en el momento del Y penal. pudo haber sido el gol que le hace Brian. Samuel queda clavado. Sí. Y le cabecea a él. Y hay otro que sale mal. Sí. En la otra que sale mal la que Carlos González Yo no, creo que ahí le no queda da la dirección. culpa de responsabilidad. Y fue al figura arquero. en otros partidos. Sí. ¿Eh? Sí. Él fue figura en otros partidos. A Messi. Sí. Fuera del gol de tiro libre, el partido anterior le Contra sacó. Uruguay también, Claro, ¿verdad? figura. Contra Uruguay fue. Venía a ser figura. Sí. Contra Uruguay, sí. Pasa que viene siendo de los más importantes de Chile hace tiempo. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tienes hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 367 puntos en todo el país. O realizar tus compras en la web, en la app llamando al 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Cabal Paraguay anunció la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. Chile viene arrastrando la Copa América de los éxitos. Creo que fue 15 y 16. Sí, señor. Sí. Cuando gana los 2 torneos, el segundo en la Comebol, la conmemoración de los 100 años. Primero en su casa Y después le gana a después en Estados Argentina. Unidos. Y ganar a Argentina en 2 finales. Te da un resto de la gran puta, no es fácil. Y esto tienen en la cabeza. Entonces ellos no conciben lo que está pasando ahora. Vos estabas sentado ahí, Fabián. Yo te hablé una vez de la etapa de transición de Chile. ¿Vos no te acordás? Sí. Sí, sí, Ahí sí, vos sí. estabas sentado. Sí. Y yo te dije mirándote a la cara, 7 ya sacaron. ¿Te dije o no te dije? Cuando ¿En qué año fue? Ahí vos estabas. me quiero acordar del técnico que llegaba en ese momento a Chile. Y yo te dije, Antes de Rueda. ¿qué año?
Y 2010, principio de 2019 tuvo que haber sido. No, te dije, le dije a Fabián, ¿no? ¿Es verdad? Sí. Te dije, porque conociendo información y enterándome, ya veía la etapa de transición chilena, 7 ya se venían sacando de la lista. ¿Fue después de la Copa América de Brasil o durante la Copa América de Brasil? Pues estaba más la anterior. No recuerdo, pero fue antes de Rueda. Antes del breve paso de... Fue antes. De Rueda. Y ya venía la transición chilena. Y van a pagar, esto es las consecuencias ahora. Sí. Porque están viviendo el recuerdo. El título del Mercurio. La Roja juega su peor partido y cae 2-0 ante Paraguay. Con la derrota, Chile corre el riesgo de enfrentar en cuartos de final a Brasil, el rival más duro de este torneo. Y hay un título... Paraguay no sume puntos contra los guaraníes el lunes. Emol.com, que me hace acordar a los partidos anteriores de Paraguay. Dijo, la Roja tuvo ampliamente la posesión del balón, pero casi no generó peligro de gol. ¿Por quién? Y por Chile. Y era lo que le pasaba a Paraguay en los partidos anteriores. Juan Antonio Pizzi fue, dice. Ahí está, sí, Pizzi. Ahí está, sí, antes de Rueda, sí. ¿Y él fue? Estaba como técnico, sí. Conste que Pizzi venía de ganar la Copa América Centenario, fue con él. Porque gana Sampaoli la Copa América en Chile, sale Sampaoli y Pizzi sale campeón en Estados Unidos de nuevo. Bueno, pero no reconocen los chilenos. No. Ellos perdieron, no ganó Paraguay. Acá hay dos cosas. Salvo Isla ayer en esa nota que le hacen apenas termina el partido. Sí. Jugaron mejor, dijo. Sí, pero lo que te Jugaron quiero decir bien. que es como que vos perdiste, no ganaste. Claro. Ellos mentalmente son superiores a Paraguay, entonces vos perdiste. Vos, el mal perdedor siempre el es mal así. perdedor. Nunca ellos pierden. O sea, nunca... Nervigenol Plus es un potente vigorante, antioxidante y antiestrés que aumenta tu energía, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Entra a la cancha la nueva Cheddar Boom de mostaza, con delicioso bacon crujiente bañado en queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org. Mete un golazo y media cancha tu día. Seguinos en Facebook e Instagram como Mostaza Paraguay y @mostazoK_PY. En Paraguay, Pirelli es el centro telemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Merendo, Rocalonso, Ñembrucio, del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro telemático. Guapo Agricultura, la botella ideal para todas tus jornadas, con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostal, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad. Apostal.le, apostar legal, apostar sin riesgo. Arturo Vidal, felicitaciones a Paraguay por el triunfo. Pero esto no ha terminado, la Roja. Ahora descansar el verano, lo bueno va a comenzar y a muerte. Vamos Chile, carajo, dijo Arturo Vidal. Sí. Sí, pero también reconoce la... Carlos González, que muchos por allí no tienen su comienzo, tuvo un pasado por las formativas de Nacional, Carlos González. ¿Y quién era el técnico de Nacional? ¿En qué año fue? 2013, tenemos que buscar... Necesitamos producción externa, ¿quién es? 2013. Y Javier Toledo vuelve a Sol de América. ¿Cómo te va, doctor Miguel Figueredo? Buen día, Arturo, un placer saludarte a vos y a todos tus compañeros. Bueno, está volviendo Javier Toledo. ¿Cómo se ve para su presencia? Y no está cerrado eso, es un interés nuestro que ya tuvimos, inclusive en el torneo pasado no se pudo dar, pero aún no está nada cerrado. Porque hay 9 que están dejando ir. Sí, hay varios que dejamos ir y estamos trayendo casi 15 jugadores nuevos. Sí, pero lo de Toledo, ahí no digo que sea de tu mesita de luz, doctor Miguel Figueredo, pero fue interesante para Sol. Muy interesante, un jugador que tiene mucha presencia, goleador, le hizo goles a Boca, a River, a los más grandes de la Argentina, estuvo un paso excelente por Sudamérica, quedó muy buena amistad ahí, ojalá se pueda dar. Bueno, caso, ¿y cuánto incorporaron a doctor Miguel Figueredo en Sudamérica en total? Hasta ahora 13. 13. Mucho, ¿eh? Sí. Y Portillo fue a préstamo al fútbol mexicano, perdón, al Municipal de Guatemala, va a préstamo al Central. No, él es jugador libre, pues ya no situamos cuál es la forma que arregló, pero él tenía la libertad de poder hacerlo por su cuenta. Ah, muy bien. Bueno, ¿son 13 en total lo de Sol? 13 hasta ahora. Muchísimo, doctor. Creo que está batiendo récord los últimos tiempos, ¿no? Sí, batimos récord, estamos con mucha necesidad, tenemos que renovar absolutamente todo el plantel. Nos organizamos con tiempo esta vez, ya están culminando la pretemporada este fin de semana y ya van a arrancar los amistosos seguramente. Y bueno,
estamos esperando lo mejor para este equipo que se armó de nuevo. Bueno, doctor Miguel Figueredo, acompañando a la selección nacional desde aquí. Sí, la verdad que contento por el rendimiento que se tuvo ayer en todas las líneas, diría yo, muy compacto el equipo, muy aguerrido, la verdad que entusiasma verlo así. Y también se aprovecha justamente de esta copa para hacer todas las pruebas posibles hasta encontrar el equipo ideal. Bueno, de Sol, selección a lo último, doctor Miguel Figueredo, 13, Toledo ya está ahí, está cerradito prácticamente. Tiran un nombre más que viene a Sol. Y ayer se firmó, no sé, se están con Gustavo Mencia. Gustavo Mencia. Estaba en Chile. El que estaba en Chile. Sí. Y ya está en la pretemporada ahora. Gustavo Mencia. Defensor, sí. Sí, me acuerdo de él. Y bueno, doctor, más entonces, pero ¿y después qué momento va a decir Cristian Ruggeri y el mismo Pumpido, el técnico? Bueno, hasta aquí llegamos, ¿cómo es? Y justamente el domingo tenemos una reunión, salió la pretemporada, vamos a juntarnos con todo el cuerpo técnico, con todo el departamento de fútbol, y vamos a evaluar qué más se puede agregar, qué se puede traer, dónde estamos flojos, dónde podemos mejorar, y dependiendo de esa reunión seguramente pueden venir uno o dos más. ¿Y el arquero que se fue, Gavilán, cuántos arqueros tiene Sol ahora, doctor? Tenemos 3. Se queda Rubén Escobar, Luis Franco, que es arquero de selección, y Aranda también, que es arquero de selección de la formativa de Sol. Están a las órdenes del cuerpo técnico y luego hicieron una pretemporada totalmente. Bueno, muchísimas gracias, doctor Miguel Figueroa. Gracias por todo. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Adiós, gracias. El presidente de Sol de América, Toledo, vuelve a Sol. Recibir flores es enorme sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vivayflores.com. Regalamor, regala Vivay Flores. San Juan dice que sí, en Topí hasta el domingo vas a encontrar hornos, cocinas, batidoras, juegos de cubiertos y mucho más para preparar las comidas típicas paraguayas. Te esperamos en Boyán, esquina Músicos del Choco, 7:30 a 18 horas. También podés comprar online 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupí. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En este mes no pienses más. Tengas la edad que tengas, si sos o no profesional, en la Caja Mutual empezá a invertir en tu jubilación privada voluntaria por solo 120.000 guaraníes. Y en este mes, por el mes de papá, porque papá me importa, entre todos los nuevos afiliados habrá un ganador para disfrutar de una atención especial en una barbería. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria 218-4000. El orgullo de los colores de nuestra albirroja va más allá del fútbol en esta Copa América. Acompáñala con la nueva Pilsen albirroja, edición limitada. Escanea el código QR y participa por bicicoolers, televisores, mini componentes, camisetas de la albirroja y muchos premios más. Pilsen desde 1912 con la albirroja puesta. Gary Medel, sus expresiones luego de la derrota de Chile, la victoria de Paraguay. Fue un partido muy malo, no hicimos lo que preparamos en los entrenamientos. Veníamos con un cansancio extra y nos pasó la cuenta. Fue el cansancio, un mal día tuvimos, pero no hay excusas. Estamos juntos en los momentos buenos y malos, seguimos con la misma actitud, dijo el zaguero chileno. Y después sobre su salida empecé a sentir un poco el cuádriceps y me paré por precaución, dijo, manifestando que no es nada grave. Habló del cansancio, el propio Lazarte también puntualizó eso. Pusieron como excusa quizás el cansancio, que venían desgastados. Barleo, 56 años, elaborando las más grandes y ricas empanadas del país, los mejores platos hechos como en casa y un menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446 Casio Higgins, en el local del Centro Colón 462 Casio Oliva, de 7 a 22 horas. Haz tus pedidos al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740. Barleo. Yo no sé, niño, escuchá lo que dije. Sí, señor. No me dieron bola. Así, no me dan bola. No me dan bola. Acá está la línea defensiva, acá estaba Alarcón. Después bajó Aranguis y después se sumó Vidal. Me pareció extraño porque en el fútbol eje siempre suele ser el mismo. Pongamos un ejemplo, Richard Ortiz en Olimpia. Pongo un ejemplo. Y distinto de Cerro. No es tan parecido. No, tiene dos. Tiene otra salida. Pero los ejes son muy repetitivos. En un momento dado del partido, Alarcón, que va a ser compañero probablemente de Arzamendi, decía Víctor Villalba desde Garrincha, Mané Garrincha. Sí. Y yo dije en el relato, yo no sé si va a aguantar. Porque al salir Chile, el eje salía, tocaba y salía. Y en el segundo tiempo, y voy a decir algo que
No es para gloriarte. Sí, pero puede ser que fue un dispositivo táctico en Meneses. Sí. Yo no estoy diciendo que sea dueño de la verdad. ¿Y por qué nos miramos en Alarcón? Porque he transferido al fútbol de español, Cádiz. Claro, y dije, este no va a aguantar. Ahora vos estás hablando del cansancio de Medel. Fue lo que dijo y también Lazarte en una parte de su... Y esto dije en el relato con relación al Alarcón. Habría que ver a este ritmo si Alarcón va a aguantar este partido. Es el eje que tiene el equipo chileno. Señoras, señores, final. Terminó el primer tiempo, Víctor. Paraguay gana 1-0, Víctor, ahí de Garrincha. Chile prepara un cambio. Se viene camiseta número 9, Jan Meneses. Es Alarcón el que deja el campo. Perdón, ¿qué dije de Alarcón? Chile, ¿No te acordás? que no iba a aguantar a este ritmo. Habría que ver a este ritmo si Alarcón va a aguantar este partido. Yo no sé si fue esa la decisión, un dispositivo táctico, aclaro, pero lo cambió. Y ahora que está diciendo el cansancio, otro. Si menospreciar para nada el triunfo de Paraguay. Le da libre hoy que hagan lo que quieran los jugadores chilenos. ¿Se entendió? Lectura comprensiva. Sí. Que hagan lo que quieran los jugadores chilenos. Es lectura comprensiva. Le da libertad el día total a los jugadores chilenos. ¿Se entendió? Y después de lo que dijeron, sobre todo, es lo más comprensible. El tema es que le da libre y esto te hacen cualquier cosa también. Y por eso le hace... A eso yo Ricardo. Siempre terminan algo. Pero por eso le dice el técnico, si están... Te voy a poner un ejemplo, y vos seguís mucho el fútbol mexicano. Vos sabés lo que se le cuestiona hoy a Tata Martino. El no haber ganado la final en la última... No, nada que ver. De lo que vi, No. Hoy se lo cuestiona al Tata Martino la disciplina que quiere poner, el horario que quiere imponer, nada de licencia. Estoy leyendo que en México están diciendo que hay algunos jugadores sí y otros no. Es decir, la disciplina y la constancia. No quiere que nadie en México salga de su carril. Si ustedes después pueden fijarse. Porque pasó mucho eso en México. Desde la primera convocatoria, Tata Martino convocó y había dos jugadores que dijeron, nosotros podemos jugar el primero y el segundo no. Sí. O el segundo y el primero. Y lo borró de la lista. Y ahora le borró a un tercero. Y dice el Tata Martino, o se ajustan esto o se van. Esa es la posición del Tata Martino hoy, que estaba leyendo en el fútbol mexicano. Y después hay más, y perdón por mezclar, esto tiene que ver con la libertad que le da a Chile su técnico Lazarte. Y fíjate esto, Hugo Sánchez, Funes Mori le quita el trabajo a los mexicanos. El Real Madrid cree que al nacionalizarse mexicano e integrar el seleccionado de ese país, el delantero le quita trabajo a sus compatriotas, ya que cuenta con el favoritismo de Martino. Por ser argentino. La pregunta es, Funes Mori se nacionaliza para no ocupar cupo de extranjero, no para jugar. Para jugar. ¿Para jugar? Sí, ya está entrenando. No, está bien, por eso lo mío no deja hacer una pregunta. Sí. Hay jugadores en México que se nacionalizan para no ocupar cupo de extranjero. Claro, tienen la doble... Tenían 10, 9, 8, y después una nueva ley en México, que así es fácil, decía, te nacionalizás, pero no para jugar. Y mirá la crítica que hace Hugo Sánchez. Paulo creo que tenía esa posibilidad. Denis Caniza. Y hace poco estuvimos hablando de Hugo Sánchez, que es el que más tirotea. Picante. Él es malo. Y acá está haciendo lo que hace Hugo Sánchez. Quien aparece en la selección es cuestionado por... En México tenía un argentino, un volante creo que era, que cabeceaba también, ¿te acuerdas? Nacionalizado también. Sí, ya nacionalizó varios argentinos a lo largo de su... La Kenton Classic es tu compañera de batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo nos es ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuotas de 271.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escríbenos al WhatsApp 0976 101010. Chacomar respaldo total. En Casa Grutter creemos que el amor de mamá y papá rompe límites. Por eso tenemos una super promo para ellos. Sorteamos 80 millones en vales de compra. Escuchaste bien, 80 millones. Por cada compra, 30.000 guaraníes y por cada producto en promoción recibís un cupón. Y si compras nuestro e-commerce, casagrutter.com.py, tenés doble cupón, porque lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperar el multivitamínico energizante con ginseng, que mejora el rendimiento físico, combate el cansancio diario y fortalece el sistema inmunológico. Infórmate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy, recuperal, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Bueno, media cancha, Lucena. Ayer jugó el jugador de Ricardo Gastón Jiménez. Entró Jiménez, sí. Pero ese jugador de Ricardo, bien, no lo digo irónicamente. Sí.
y volvió a demostrar que le cuesta la marca. Yo creo que no es el puesto para... A mí me parece un jugador interesante, pero no para jugar ahí. Jugaron los Romero. Ahí no le va a rendir Está lesionado Brian Zamudio, que nos va a jugar ahora el lunes, seguramente. Sí. Nos va a jugar Lucena, y Vareiro, que mañana en Río de Janeiro se va a saber qué tiene. Sí, está a la espera de ese estudio. Una de las imágenes de Vareiro se lo ve renguear a Lucena, que se acerca también. Así como se acercó Almirón y otros a hablarle, se le vio rengueando, pero era por la circunstancia propia a Lucena. De hecho, cuando va saliendo, porque él sale antes que ingrese Jiménez el reemplazante, jugamos un par de minutos con 10, él sale rengueando. Sí, porque él mismo se termina pateando la pierna izquierda, ¿verdad? Hay una cuestión, no hablo de que incida no en los resultados, pero me preocupa la cuestión arbitral. En los 3 partidos, jugadores paraguayos que reciben plancha y no se percatan ni el árbitro ni sus colaboradores. Contra Espínola, aquel partido ante Bolivia, el jugador que después fue expulsado, le da un planchazo al empezar el partido, no sé si recuerdan cuando despeja la pelota y le dan la plancha. En el comienzo, sí. Contra Argentina, Agüero, y hay otra en la mitad de la cancha, un volante argentino, no recuerdo bien quién, planchazo, 2 planchazos, nada. Y ayer otra vez lo de Mena cuando salta con Zamudio, porque no me van a decir que estiró la pierna para no caer mal, estira, le pone la plancha y después. Lo de Mena, sí. Y en los 3 partidos, planchazo contra Espínola, el partido contra Bolivia, los 2 de Argentina y otra vez ayer, y los árbitros no se percatan. Bueno, y Marcos Cáceres, queremos hablar con él, va a jugar en Guaraní. El Concerro Porteño no arregló la parte contractual, la parte económica. Sí. No jugó mucho Marcos Cáceres, ¿eh? No quiso un algunos partidos cuando el jugador pero tuvo cuando comenzaron a jugar los juveniles en esta última parte de los partidos. Allí en el recambio cuando Cerro estaba muy metido en Copa. ¿Y Jubero cuándo lo tuvo? En Cerro habría que ver si no llegaba. Sí lo tuvo. No, porque si va a jugar, hoy tenés el lateral derecho que estuvo en Olimpia. Rodi Ferreira. A la derecha. Sí. Marcos Cáceres puede jugar primer central. Sí, porque no tiene mucho de Guaraní. No, pero te digo. O lateral derecho. Lateral derecho. Yo creo Marcos que Cáceres está en Guaraní, está arreglando. Quiere decir que queríamos hablar con él en Guaraní. No, si no habla con Alberto, ¿quién habla? Y otro, no, hoy no. Queríamos hablar con Marcos Cáceres. Claro, Marcos se va más para jugar, me parece, ¿eh? Aparte no arregló esto. Sí, pero el Guaraní no le va a pagar más que Cerro. No, y Cerro tampoco tiene mucho hoy. Y aparte no juega mucho. No, por eso, para tener regularidad. En agosto del 2018 veo unas declaraciones de Marcos Cáceres acerca del debut de Fernando Jubero. Coincidieron en Cerro. Estuvo en Cerro. En Cerro allí se conocen. ¿Qué? Con Jubero. Con Jubero, Fernando. ¿Y por qué no ponemos Marcos niños Cáceres. se reencuentran en Guaraní, Jubero y Marcos Cáceres? Sí. Sí, Luis. Descargando la app Asismed puedes agendar turnos, tramitar visualizaciones, conocer la cobertura de tu plan, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed toda la vida. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada su dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. El partido de la vida se juega. Salís vos o no sale nadie, ponerse la 10 no solo queda en la cancha. La figura de tus partidos solo puede ser vos. No hay suplentes. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Con el Topo Cáceres también. La jugada de ayer también es debatible, ¿eh? La mano o el puño de González. Para mí es cabeza y un roce en el puño. Cabeza y brazo para mí, primero. Cabeza y brazo. Allí yo creo que primero la cabeza. Primero la cabeza. Entonces no puede ser penal porque no, y por eso. Cabeza para mí estuvo bien eso es lo que le dice cuando le protege. Pero le toca también en la mano entonces. Para mí sí, la cosa. Después. Hay una cámara que yo estaba viendo, Ricardo, con los compañeros Gustavito, le reclama el chileno uno de ellos y le dice Roldán es cabeza, diciéndole. Pero Roldán sí. no vio la jugada. No, fue sincero, porque dice cuando charla con el VAR en el audio de Conmebol dice yo seguí la sujeción en una jugada donde Espínola le pone el brazo al chileno y después le suelta y el chileno se desploma. Yo no vi la jugada. Está en el audio. Sí, porque él no vio la jugada. No, pero en el reclamo, para eso puede estar el VAR. Vos no claro. podés ver. Yo veo en el VAR, vos me reclamás y yo te digo lo que vi en el VAR. Sí. Entonces te digo yo, después le dice, terminado el partido le dice, no proteste más porque ese le da acá y acá le dice. Y le explica muy protocolarmente. Le hace el un segundo toque, es como un rebote. Viene Vidal a reclamar.
Con televisores Toque, la opción Paraguay alienta en todo el país. En la Copa de las Gradas Vacías, Migui no está solo, la hinchada al otro lado llena la cancha de aliento con televisores Toque con el pacto de confianza eligió. Tu billetera personal está en todos los comercios del país. Gracias a la alianza con Banco Itaú, ahora puedes pagar en más de 30.000 comercios. Mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, dos goleadores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida, sobre y desquemada y la Vita Aire descremada en su nuevo envase. Lactolanda, lácteo de los mejores, la salud de cada día. Farmacias Catedral, queremos mimar a los más chiquititos de la casa. Hasta hoy especial bebé, hasta 50% de descuento en artículos seleccionados de higiene, cosméticos, pañales y mucho más, con todos los medios de pago. Llama al delivery 627-7000. Además, seguí generando cupones a partir de 30.000 guaraníes para participar de la promo Tus compras gratis por un año. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. En el Shopping Mariscal organiza su tradicional fiesta de San Juan este lunes 28 de junio, desde las 12 hasta las 22 horas, en la Plaza Mariscal, con todos los protocolos sanitarios de Shopping Mariscal. Bueno, estamos hablando de la selección, de lo que pasa. Marcos Cáceres, el Nacional Olimpia harán amistoso, ya está confirmado, juegan el 2 de julio y el 7. Hay fecha, hay fecha para el amistoso que había dicho Orteman. Orteman nos contaba que a la vuelta de... Bueno, y hoy tiene que volver de Villarrica, si le pueden llamar a Claudio Duarte, si le podemos llamar a Hernán Rodrigo López, jugador de Nacional por los amistosos. Yerba mate arcoíris viene entre presentaciones menta y boldo, cedrón y burrito, té verde con sabor limón. Esta también contiene coco y cedrón capi. Yerba mate compuesta otro golazo de arcoíris. Si sos productor, aprovecha los créditos para inversión del Banco Nacional de Fomento, con tasa fija en dólares del 6% anual hasta 10 años de plazo y 2 años de gracia. No importa si necesitas nuevas maquinarias, adquirir ganado más campo, este crédito se adapta a tus posibilidades. BNF, 60 años priorizando tu desarrollo. En Barcos y Rodados tenés 15% de descuento en combustibles y lubricantes, pagando con código QR a través de los posts de la red Infonet. Promo válida desde hoy hasta el domingo. Por precio y calidad, la carga que más te conviene está en Barcos y Rodados. En la Paraguay Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajuste y disposición inmediata. Coordinanos excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país y La Pradera, lo mejor en lácteos. Bacteria Kill, poderoso desinfectante que además limpia y aromatiza ambientes y superficies, eliminando 99,9% de virus, bacterias y hongos. En sus presentaciones líquido y en aerosol con el sello de calidad Base. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pancho? Hola Arturo, saludos a la mesa. Antonio Saracho, ¿con quién se fue a Chile? ¿Arquero de dónde era? Hace 20 años que está en Chile. Sí. Integró en su momento el cuerpo técnico de Jara Sayer, si no me equivoco, y algún otro. Gustavo Benítez, ¿no? Gustavo Benítez. Sí, no hace 20 años que está en Chile para poder hablar con él. Ahí le di el teléfono a Gerardo. Antonio Saracho, ¿dónde jugó acá? Si no me equivoco. Si está hace 20 años en Chile, estamos hablando de... 64 años tiene en la actualidad. ¿Cuánto? 64 años. Y bueno, y jugó acá, me acuerdo del arquero. Jugó en Tacuarí, Resistencia Nacional, General Caballero, y después ya en Chile, muchos equipos de Antofagasta, San Luis, Huachipato. ¿Y con quién está ahora en el cuerpo? ¿Te está dirigiendo en Chile, dice? Ahora como entrenador del club Fernández Vial. ¿Famoso Fernández Vial? Sí, entrenador de Fernández Vial, antes fue técnico de Huachipato y de Deportes Concepción. Ahí le dimos el teléfono para hablar con Antonio Saracho. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. ¿Estás seguro que tu seguro te da todo el respaldo que necesitas? Confía que con Panal Seguros tu familia queda en las manos correctas con un seguro con respaldo y solvencia, apoyado por las cooperativas más grandes del país. Panal Seguros, sentí la confianza. En el mes del padre, en Erimark, ahorras 20% pagando con tu tarjeta de crédito Itaú en todos los accesorios menos en audio con 10%, hasta 6 cuotas sin intereses. Grande para Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, juega de local y sumate al equipo, carga Supra 95, Copitrol, vamos. En Grupo EPEN estamos aniversario y son 30 años estando al cuidado de la salud de Paraguay con coberturas prepagas en odontología, medicina familiar, medicina estética. Grupo EPEN, me haces bien. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco y CRL. Gran Vía te invita a participar de la promo Feria de Vinos por la compra de vinos señalizados. Obtener tu cupón y puedes ganarte un enfriador Consumer para 16 botellas. Sortea el 30 de junio. Bases y condiciones en todos los locales de supermercados Gran Vía. Un niño que conoce, Deporte Concepción, Antonio Saracho, Cobresal, Fernández Vial, donde vos dijiste que es técnico. Sí. Huachipato, como dijiste. San Luis de Quillota, Deporte Antofagasta de Chile.
su carrera chilena. Sí. Aquí en nuestro fútbol estuvo en la sub-20 en su momento. Me integró al preparador arquero de sub-20, sub-23. Pero su historia en Chile. Sí, se hizo todo en Chile. Está radicado allí hace años. 20 años dirigiendo, dice la producción externa. Con Electroban y Electrolux te renovamos los electrodomésticos de tu casa. Por comprar productos Electrolux generas cupones electrónicos para participar. Ingresa a electroban.com.py o visitanos en una de nuestras sucursales. Los mejores electrodomésticos están en Electroban. Gerard, uno antes y otro después, y chau resaca. En Toyotochi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotochi o en la web toyotochi.com.py. Jugando en General Caballero Antonio Saracho. Pues me acuerdo bien de él, ¿eh? Sí. Bien, medio, no era alto, buen físico. ¿Dónde dirige un fútbol femenino en Chile? El equipo que dijo el niño, el Fernández Vial, pero el equipo femenino, el campeonato chileno de primera división allí. Bueno, ¿vos qué me dijiste, Gustavito? Sí, me acuerdo de él. Saracho. José Les, me parece. Sí, ¿Qué es la Pancho? Bien. Después de lo que fue el triunfo de Paraguay, con solvencia, y esperando que... No vaya a ser así, espérate, ya sé tu abogado. ¿Qué? Sí, ¿por qué? Porque ocurre que en Bore, Ricardo. No vienen enamorados, ¿eh? No es como en otras ocasiones. No se trata de eso. Ocurre que tipo en Bore. ¿Por qué? Como llegaste tarde, pero por una cuestión de acuerdo. Vos Claro. En nuestro programa no hay que llegar tarde porque quiere llegar tarde. Claro. Ya opinó. Cuando hicimos una encuesta, la gente que nos llama, donde nos llaman, Bopio está aguantando que venga Pancho para que nos hable Ricardo ni Feria ni el niño. No. ¿Estás entendiendo? Sí, pero... Entonces es un tema pasado ya a lo que se habló de la selección. Claro. ¿Verdad? Ya está. ¿Qué es lo que te pasa? Yo llego para la sobremesa ya después del debate. Tiene que tomar un café, entonces. Pero también. Avión Antonio Saracho, nacido en Tebicuarí, arquero. Se inició el 27 de noviembre, del club donde también jugó Sergio Rojas. San Filipo Lescano. Es el mismo, ¿no? No sé, ya. Suena más raro hoy, ¿eh? Sí, disperso. Porque ya se habló por la selección y los perros le cargaron. Entonces, tenemos que hablar de la perspectiva de la selección, la lesión de Vareiro. ¿Qué no les gustó? Y hablamos. Pregunto, porque ya hablamos mucho de lo que nos gustó. Ahora pregunto, ¿qué no les gustó de repente? No hablamos mucho de lo que gustó. Tampoco se habló de eso. No, tampoco de lo... No, Pancho. No, entonces te voy a reventar. No, Pancho, no me haya tocado oído. Dije, si el partido... Ahora la pregunta para vos. ¿De qué íbamos a estar hablando ahora? ¿Vos concedís, cómo se llama? ¿Aceptar lo que digo? ¿Me llama eso? Sí. ¿Coincidís? Yo creo que iba a ser un punto importante. ¿Qué hubiera pasado? ¿Vos estás concentrado? Sí, siempre. Siempre, no, eso bola. Te hago la pregunta. Eso sí me está todo bola. Mira cómo se ríe. No, sí, ya sé. Se ríe, es que Pancho está siempre listo. No, espera. ¿Qué hubiera pasado? Voy a pedirle una disculpa, me voy a ausentar media hora y vuelvo. ¿Qué hubiera pasado si no se ganaba? ¿De qué íbamos a estar hablando? Y si no se llegaba al gol, terminaba 0-0. Depende de la forma en cómo se jugó y se dio ese 0-0. Si jugamos así como jugamos ayer y no llegamos al gol... Te quedan 9. ¿De qué íbamos a hablar? ¿De quiénes íbamos a hablar? Atendelo, estoy dando tus favores. ¿De quiénes íbamos a hablar? Del planteamiento... 8. De Berizzo. 7, no, 9, 8. Vamos a hablar de una reacción de la afición deportiva y nosotros íbamos a hablar de esa reacción. No sé que hablamos mucho fuera de micrófono de eso hace poco entre todos. ¿Vos? Bueno, que está concentrado. Sí, pero y no vayan hay muchas pistas sueltas por ahí. Usted tiene la presión de Gustavito. Cuando vos te fuiste a buscar la harina, yo ya estaba con el pan. Así se dice. Sí, con el pan bajo el brazo. Cuando vos te fuiste a comprar, buena, quiero harina. Yo ya estaba con el pan bajo el brazo. A mí no me venga con bola, Pancho. Te queda 7. Y vamos a estar hablando de un fracaso, de un... Te queda 6 individualmente. De los malos centros. No, pero si Gustavito te hace la señal, sí, yo también voy a adivinar. Bueno, Antonio Saracho vicecampeón en Grecia. En Grecia. Bueno, me voy a venir. No, si vamos a jugar con Copiatín. De los malos centros. Si vamos a jugar con Copiatín es fácil.
Puta, si a vos no te interesa el tema, Sí, es tu problema, Gustavito. Sí, no me rompa la bola con el VAR. A mí me da por las bolas. Llega un momento de mi carrera que Pancho se acopla por una cuestión de laburo, de trabajo, entonces le digo, si Paraguay no ganaba, ¿cómo Piarzamendi a los centros de mierda? La puta Espínola, ¿cómo luego se va a pretender ganar con esos centros? Justo pasó ayer cuando estábamos 0-0. Sí, Espínola de vuelta, qué mal. Los dos. Y ese es el debe. ¿Me permiten? Sí, claro. Agradecido. ¿Qué? Protestan mano los chilenos, protestan mano de Carlos González. Momentito, dice Roldán. Yo he visto cabeza, ¿no? Sí, yo he visto cabeza. Pero si es mano, ¿qué discutir? Todavía sigue frente a la pantalla Roldán, los chilenos ya están como locos reclamando, todo el cuerpo técnico casi al costado del monitor, ahora se da la vuelta Roldán, es el momento clave, no hay nada, dice, lateral para Paraguay. Y es lo que yo dije que es cabeza. Bueno, y ocurre que Víctor Villalba. Sorprendido, dijo. Sí, porque él vio mano de él. En la transmisión le preguntamos con Ricardo y los compañeros, y vos, Ricardo, mano, y vos, Víctor, mano. Y después cuando ve la jugada, yo también después como me tragué la mano, después ve que él cabecea y le rozan el mano. Pero hay... Me voy a venir. Carlos, ¿usted quién se encarga de Pancho? No. Vamos. Que se encargue de mí. Espera. No, la puta Pancho. ¿Quién se encarga de Pancho en la mesa? No, parece que no me entiende. Yo voy a venir. La pregunta es, ¿quién se carga de Pancho López en la mesa? ¿Qué tipo? Hay que atarle tipo con... Escuchana. ¿Alguien sí lo vio? Nadie se quiere encargar de Pancho. Resfrío, congestión nasal, Mentovic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic ungüento alivia y mejora, es un producto de laboratorios Indufar. Mili Empeño, 20 arreglos de joyas, oro y plata. Empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, data center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. 3.400 millones en premios con CNT, 2.500 millones en el Poderoso, una Hyundai Santa Fe en el Grandioso y Silencioso, una Mitsubishi New Triton 2021 pedí CNT Sheporemoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Checo Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindar la solución que más te conviene, sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Hasta el 30 de junio, Comecipar te ofrece crédito tan solo 8,8% de interés y hasta 12 meses de plazo. Consultar requisitos y beneficios llamando al 248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Vamos al audio, Bar, la situación polémica que se presentó. Lo que reclamó Chile. El tema del reclamo de la mano, que no mano, la cabeza, la situación de la explicativa en el bar correspondiente, Gustavito. A los 71 minutos, un jugador de blanco juega deliberadamente con la cabeza al balón, que luego toca su brazo. El árbitro no observa la acción. El VAR analiza la situación con distintos ángulos y velocidades y decide llamar al árbitro a una revisión de campo. El árbitro, al observar las distintas imágenes y ver que el jugador juega deliberadamente con la cabeza el balón y después toca su brazo, decide mantener su decisión. Cae un jugador, se deja caer, dice. Posible mano piden, en el 8 pide posible mano. Están pidiendo mano, ok Wilmar, están pidiendo mano, revisa esta mano. Checando Wilmar. Wilmar, no reanudes. Estoy mirando una posible sujeción, silencio. Estoy mirando una posible sujeción, no veo lo que está pidiendo Arturo. Espera, déjame hablar. Están pidiendo una posible mano. No, para. Sujeción, no. Posible mano. El programa está orbital del 7. ¿Ya la viste? Del 7, mira ahí. Sí. ¿La viste? Del número 7. Programa muestra. Wilmar, haga la señal entonces, haga la señal del número 7 cuando salta. Ahí, vai. Aí. Quero ver possível mano de 7. Aí, para aqui. Quero outra... Aí.
Me parece que primero juega el balón. Agrúa. Estoy atento a una posible sujeción. No, está baja. Wilmar, escúchame. Ahí. Sujeción no hay. Estamos revisando una posible mano. Eso no lo veo porque estoy atento a la posible sujeción. Lo otro no lo veo. Ahí. Mira, yo... Señor. Te recomiendo un field review por posible mano penal. Wilmar, ven. Silencio. Ostina. Espera. Te recomiendo un field review por posible penal de mano. Vamos a mirarla. Sí. Silencio, tranquilo. Quais as câmeras? Esta aí. Essa daí? Esta primeira. Quando o jogador sobe para disputa com o delantero, o jogador toca o balão com a cabeça, depois na mão de atacante, de defensor. Vamos aqui. Ei, silencio. Vamos aí, vamos. Aqui já estou. Pode seguir em câmera lenta? Sí, ya estoy Ok. Es cabeza, Ospina, es cabeza. Veo cabeza aquí. En esta toma veo cabeza. Muéstrale el ángulo orbital. El orbital le muestra. Ahí. Vamos aquí en la otra. Bueno, quiero que... Está muito barulho. Ospina. Sí, señor. ¿Dónde está la mano? Pega en la cabeza, jugada por él y después pega en la mano. Perfecto, Wilmar. Entonces por contexto de juego no es penalti, porque primero pega la cabeza, juega la cabeza, después la mano. ¿Estamos? Perfecto, Wilmar. Perfecto. Eso, excelente. No penal. Ok. Ahí el audio, el análisis clarito, dentro de lo que se vio la imagen y la propia explicación. Primero va en la cabeza, en el rechazo y después en la mano. Y la claridad de Roldán, la sinceridad obvia, porque tampoco va a mentir, decir que él no vio esa jugada, él estaba siguiendo otra. Donde Espíndola pone los brazos como que lo va a abrazar al chileno, después no lo sujeta, el chileno se deja caer, él siguió esa. Por eso no ve la mano, va, revisa y inmediatamente él ve cabeza y después la mano. Sí, y vos sabés que inclusive con la reiteración, con la repetición de la jugada en las imágenes, inclusive para nosotros fue medio complicado, porque en una imagen, un ángulo parecía solo cabeza y ni siquiera mano. En la otra imagen parecía cabeza y mano, y había una, la del costado un poco más cerrada, que sí parecía mano. Yo en el golpe de vista, en el momento de la acción, me asusté. Yo dije mano, y sabiendo que hay VAR, suelta en el aire, y sabiendo que hay VAR, dije, bueno, espera. Después de la primera repetición me volvió a aparecer mano. Después hay otra imagen en donde se ve que antes que él tenga el puño como para despejar la pelota, sale con una violencia muy especial, que vos decís, así con la mano, sin hacer ese movimiento, difícil que la pelota salga. Y ahí después, como que uno... Y después hay una toma de frente que viene del otro arco prácticamente, donde se ve que pega en la cabeza y hasta me parece ni siquiera pega en la mano. A mí yo hasta ahora tengo la sensación que hay un roce en la mano. Sí, pero la primera el impacto lleno en la cabeza. Puño. Sí, la primera es... Pero y después bueno, tener repetición y tener que no, cobrar. En el golpe de vista, por eso le digo, yo me asusté en el golpe de vista. Sin dije VAR, penal. Pero... Es así. Pero no era penal. Y tampoco demoró mucho, demoró la revisión de la gente del VAR, pero cuando fue Roldán a mirar, tampoco demoró mucho del frente al monitor. No, tenía claro el panorama inmediatamente. Él previamente explicó la situación y después fue y mira y no, dice nada, no se enredó para nada. Luis. En Ciopar puedes empezar a pagar por tu oficina en cómodas cuotas desde junio y la tenés instalada desde noviembre. Ingresa a ciopar.com.py y conoce todos los modelos disponibles. Visita nuestro amplio showroom en la autopista Silvio Petrirossi al lado del Club General Díaz. Seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. Asado y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. En las noches de otoño la sensación de placer y diversión se enciende con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites. Seguinos en Facebook e Instagram como Control Paraguay. Control, Feel Mike Feel. En las últimas horas contactando con amigos que están allí en torno a Cruz Azul, nos decían que está para hacer uso de la opción Cruz Azul, la compra de Juan Escobar. Inclusive se comunicaron ya con gente de Cerro. Vamos a ver si Ricardo Cariño, que siempre habla con nosotros allí de México, tiene algún detalle sobre esta situación de Juan Escobar. ¿Cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes, esto es Fútbol a lo Grande, te saluda Jorge Sosa.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ricardo, ¿qué dato tienen acerca que la gente de Cruz Azul ya se comunicó con gente de Cerro y en principio va a hacer uso de la opción? Se habló $1,5 millones, lo que faltaría por abonar para hacerse 100% del pase de Escobar del conjunto de la máquina cementera. Mira, yo acabo de hablar con la directiva de Cruz Azul precisamente sobre este tema. Ellos aseguran que tienen la carta de jugador. No sé en porcentaje si les falte algo, pero en principio pagaron en 2019 $4.2 millones. Esto fue el del expresidente Billy Álvarez. Ahorita Cruz Azul, al ser el dueño del jugador, no creo que vayan a buscarlo en caso de que exista ese porcentaje todavía del Cerro Porteño, porque existe una situación contractual con el equipo respecto a las finanzas internas. Hay que recordar que desde el año pasado el expresidente del equipo, Billy Álvarez, es seguido por las autoridades mexicanas por desvío de recursos, por asociación ilícita dentro de la misma operativa Cruz Azul, e incluso están buscando a su hermano Alfredo Álvarez y a su cuñado. Entonces Cruz Azul ahorita lo que está haciendo es revisando finanzas a profundidad, al grado de que ni siquiera pueden renovar el préstamo de Ignacio Rivero, que pertenece a Xolos, que fue parte importante del equipo en la obtención de títulos de este torneo, y el jugador, por ejemplo, no sabe si se va a mantener en Cruz Azul, porque precisamente el directivo está viendo todo ese aspecto económico, que ni siquiera tienen un presupuesto firme. Entonces las especulaciones ahorita respecto a la máquina son muchas, si se va a vender, se va a mantener, incluso columnistas de política, al ser Cruz Azul y la cooperativa una empresa muy importante en el país, señalan que podría ser incluso vendido, o tal vez la Secretaría de Hacienda de México tomaría control del equipo para ver este tema de posesión, porque deben mucho dinero a fisco. Entonces yo creo que Cruz Azul lo último que le interesaría sería comprar, en caso de que exista, ese último porcentaje a Cerro Porteño. Correcto, entonces está más bien inmerso en su situación allí que tiene que arreglar con el tema dirigencial y compañía. Desde ese lado vendría más la situación, Ricardo, en este caso. Exactamente, o sea, ahorita Cruz Azul no tiene dinero para fichar, así te lo digo, no tiene ni siquiera dinero para algunas renovaciones, y están buscando con los jugadores que acaban contrato que se aprieten un poco el cinturón, buscar que se mantengan dentro de la plantilla que fue la que logró este noveno título que buscaban durante 23 años, para que se mantengan más tiempo en la institución. Incluso algunos, como es el portero Jesús Corona, que lleva casi una década en el equipo, que es el capitán y que es el ídolo de la institución, está negociando todavía un año más para poder retirarse dentro de la misma, pero siempre pensando en el aspecto económico de que no se mantenga con el mismo sueldo, porque Corona es uno de los más gana con $2.3 millones al año. Entonces pensar en que Cruz Azul pueda pagarle a Cerro Porteño $1,5 millones por hacerse del último porcentaje de una carta, creo que es la última de sus ocupaciones en este momento. Entendible. En cuanto a las tareas, ¿cuándo retornan allí o ya volvieron por la situación? Escobar ya está también allí para arrancar, el propio Aguilar que está para continuar también, o están en un momento de pausa allí teniendo en cuenta el último título para la próxima temporada, Ricardo? Ya Cruz Azul ya reportó hace unos días, incluso el propio Nacho Rivero, como te comentaba, sigue, porque así lo establece el contrato, que es el 30 de junio. Entonces ahorita ya están preparando, van a viajar para hacer la pretemporada, y el próximo torneo en México inicia la tercera semana de julio. Correcto, Ricardo, muy amable, gracias por este momento y vamos a estar en permanente contacto a ver si surge algo en las próximas horas. Claro que sí, entonces les mantengo al tanto de Juan Escobar porque es importante para la máquina. Así mismo, allí el informe de Ricardo Cariño acerca de la situación de Escobar. Se habla de una posibilidad de una compra de contrato, pero del contrato lo que queda restante, pero en principio hay otra situación más importante hoy, que es allí lo que tiene que ver con el ex
dueño del Cruz Azul, el señor Álvarez, y otras cuestiones que también que tienen allí inversiones internas del Cruz Azul, Luis. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte Bloque A. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y recargate energía con Etidol Plus. Cápsulas blandas de repetición con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236 3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida, su servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Gillán, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. La mejor moto la tiene Leopard. Llévate la HB 110 Luxury. De regalo te llevas 2 remeras deportivas. Comunícate al 0981 48 41 35. Seguinos en Facebook como @LeopardPY. Existe un lugar donde su descanso es más reparador. Mons Hotel, reservas al 06 73 21 011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Paraguay Insumos, productos e insumos informáticos de primera calidad. Toner, cartuchos originales y alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguay-insumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería de aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevillana 1751, Casa Cubicheco, o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Las ofertas de IO se aprovechan mejor con amigos. Cafetera Hamilton Beach por solo 207.000 guaraníes para tu amigo fanático del café. Ingresa a io.com.py. Envíos en todo el país. IO, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. Estamos en comunicación con Gustavo Mencia. Nos contaba el presidente de Soldamérica, una de las incorporaciones que tiene el equipo de Danzarín. ¿Cómo te va, Gustavo? Fabián te saluda. Buenas tardes, Fabián. Un gusto saludarlo y bueno, contento de volver a Paraguay después de casi 5 años fuera. Casi 5 años, esa experiencia por el fútbol chileno, después de haberte observado con distintas camisetas aquí en nuestro medio, esa experiencia fuera del país y ahora el retorno. Contanos cómo te sentís, qué te dejó esta experiencia fuera del país, como bien decís, de casi 5 años. Y sí, obviamente que contento porque fui a aprender un poco de otro fútbol que ustedes bien ya saben que es totalmente distinto en cada liga de distinto fútbol, así que el fútbol de otra manera ya, de repente un poco más táctico y todo, mucho más ordenado, así que esas cosas me fue a adaptar más a un fútbol que la verdad que no lo conocía, pero bueno, yo creo que me fue bastante bien fuera y bueno, ahora a enfocarme únicamente en lo que hacer acá en Sol nuevamente, a readaptarme otra vez a nuestro fútbol y adaptarme también a nuevos compañeros porque creo que era una renovación total casi del plantel, así que ojalá que pueda acoplarme muy rápido a todos los que vinieron y que podamos hacer un gran campeonato este semestre. Universidad de Concepción, después el Antofagasta, tu paso también por allí en esta experiencia chilena, Gustavo, ¿no? Así mismo, bueno, me tocó en Concepción estar 3 años y después el último año estuve en Antofagasta, así que en 2 ciudades distintas. Primero me tocó el sur, que es la parte donde más llueve y hace más frío, y esta última parte me tocó la parte donde bueno, el clima era un poco más cálido. ¿Cómo se dio lo de Soldamérica? ¿Cómo fue el contacto para que llegues a Soldamérica, Gustavo? Y a través de mi representante lo llamaron y viste que allá el campeonato terminó tarde, o sea, el campeonato 2020 terminó ya este 2021, entonces quedé un par de meses sin club, así que uno salió acá y de repente ahí hablamos también con la familia y decidimos volver acá a Paraguay. ¿Llegás como jugador libre, es así? ¿Por cuánto tiempo el arreglo con Soldamérica? Sí, llegué libre y el contrato que firmé es de 1 año.
De un año. De cómo venías jugando, porque aquí te vimos de central, de lateral, ¿venías jugando específicamente en un puesto o también había esa cierta alternancia allí en Chile? No, desde que me fui, en esa temporada que estuve, jugué de central por izquierda. Creo que jugué 1 o 2 partidos nomás de lateral allá, pero después todo de central. Todo de central. ¿Ya te acoplas o cuándo te acoplas a Sudamérica? ¿Ya tuviste la charla con el entrenador, con Pumpido? Sí, de hecho ayer llegué, me hice todos los estudios, ya estoy concentrado con mi compañero. Hoy en la mañana ya tuve mi primera sesión con mis compañeros, así que bueno, contento de volver a entrenar, de volver a reintegrarme. Había varios conocidos en el plantel, algunos es compañero de equipo, otro al que les menté, y hay algunos compañeros que lo estoy conociendo recién. ¿Con quiénes llegaste a compartir? A ver, recordanos un poco, Gustavo. Y bueno, le estuve en Olimpia, después le enfrenté a Rojita, al Beto, a Nildo, le tuve compañero también a Rubén Escobar, y casi todo lo conozco, así que yo creo que va a ser mucho más fácil mi adaptabilidad en el plantel, así que estoy contento, ya entrené y bueno, ahora meterle para adelante para hacer un buen torneo este semestre. Excelente. Que sea con éxito, Gustavo, está tu presencia, tu retorno al fútbol paraguayo con la camiseta de Sudamérica. Gracias por este tiempo. Dale, que sea así, y bueno, agradezco mucho porque me han llamado y se me han acordado a mí, así que bueno, contento de volver y ojalá que nos vaya excelente este semestre y nada, meter para adelante nomás. Sí, señor, que así sea. Un abrazo, Gustavo. Abrazo fuerte, saludos. Adiós. Gustavo Mencia, de retorno al fútbol paraguayo, después de su paso por Chile. 5 años estuvo en Chile. Poquito menos, casi. Universidad de Concepción. Pero mucho, ¿verdad? Parece que... pasa rápido. Sí. En la UDECONCE estuvo... UDECONCE y Antofagasta. Ahí lo recuerdo. 2017 hasta este último semestre, 2 meses sin equipo, dijo. Y ahora llega como jugador libre entonces a Sudamérica. Tener un banco digital, puedes hacer mis transacciones desde la aplicación Visión Móvil mientras estoy acá en la radio, porque detrás de cada plataforma digital hay personas listas para brindarte el mejor servicio bancario las 24 horas, sin que tengas que ir al banco. Visión, bancos más digitales, más humanos. Luis. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco. Presentamos un nuevo pack Fortín, ron, Fortín Limón, conectan Burucuyá, frutica, la más fresca, combinación es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de ron, Fortín Limón con Burucuyá. 12:56, está Inés Jiménez, jefa de marketing del Shopping Mariscal. Se viene el tradicional San Juan del Shopping Mariscal para brindarnos detalles de la organización. Esta tradicional fiesta de San Juan que se va a realizar el próximo lunes. Vamos a saludar a Inés Jiménez. Te saluda Jorge Sosa. ¿Cómo estás, Inés? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo cordial para vos, Inés. Y con todos los protocolos se están preparando lo que tiene que ver con la actividad de San Juan para el próximo día lunes. ¿De qué horario a qué horario? ¿Dónde exactamente, en qué zona allí del shopping se va a realizar esta actividad ya tradicional del Shopping Mariscal con la fiesta de San Juan? Así mismo, Jorge, nos estamos preparando muchísimo para este lunes. Arrancamos a las 12 del mediodía y vamos hasta las 22 horas en la Plaza Mariscal, que es una plaza también que inauguramos hace poco, del Shopping Mariscal. Entonces la idea es compartir acá con la familia, con los amigos. Como comentabas, estamos con todos los protocolos sanitarios, entonces insistimos también a que la gente se cuide mucho, pero también celebrar este día de San Juan que nos gusta a todos. Eso arranca el lunes del mediodía hasta las 22 y tendrán un aditivo especial, una pantalla gigante igualmente para ver el partido de la Copa América del Juego de Paraguay el lunes. Así mismo, vamos a alentarle también a Paraguay, vamos a estar también con conciertos, también con la bandita que va a estar tocando para el San Juan, muchas degustaciones, comidas típicas, muchos locales que se prendieron. Entonces le invitamos a todos que se acerquen y, como comentaba, siempre teniendo en cuenta los protocolos sanitarios. Eso es fundamental. Entonces, música en vivo, las comidas típicas, por supuesto, la actividad que va a arrancar el lunes desde las 12 allí en la Plaza Mariscal. Es un nuevo espacio que cuenta a partir de ahora también el shopping para todos quienes siempre visitan allí el Shopping Mariscal. Así mismo, los esperamos a todos. Gracias, Inés, muy amable. Gracias, saludos por ahí.
Inés Jiménez, jefa de marketing del Shopping Mariscal. Vamos a aprovechar el lunes. Después del programa vamos por allí a disfrutar de las comidas típicas en la esquina allí de la Plaza Mariscal, el nuevo espacio que tiene el Shopping Mariscal, desde las 12 hasta las 22, Luis. Seguro que Recafines Seguros Chaco, Mariscal López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que Recafines Seguros Chaco. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor tasación con el interés más bajo, además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Sanitarios y Cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Sevilla Pasos del viaducto de General Santos. Sanicer, proyectando juntos. La selección del despertar al rojo somos todos, la doña, el don, el capel, el mitaí, el despensero y hasta la abuela. Por eso en esta Copa América alentemos junto con la pasión guaraní que nos une. Vamos, Paraguay, Super Espuma, super patrocinador de despertar albirrojo. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Las cosas cambian para mejorar, como el Machetazo, que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El Machetazo ahora es El Ahorrazo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Único, 2 locales, Casa Central, en Subellala Casi, RI 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Seguimos en esta parte de fútbol a lo grande. Buscábamos charlar con la madre. Pancho siempre lo ve por televisión, dice así la señora. Así que vamos a charlar de seguidora, así que siempre escucha fútbol a lo grande también allí. Sí. Vamos a hablar con la madre de un goleador. Sí, de una gran aparición. Ayer en la... Para conocerlo más de su vida. Exactamente. Estamos en contacto con doña Arminda Grandel. Ella es la madre de Carlos González. Charlie González, el goleador que ayer hizo su estreno con la albirroja. Doña Arminda, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Aquí le saluda Francisco López, estamos con Jorge Sosa, Ricardo F., con Fabián en la mesa también para hablar un poco sobre lo que fue el gran partido de Carlos González. Sí, así mismo. Y la verdad que estamos muy contentos, toda la familia acá, todos los iturbeños, no se imaginan que es tanto anhelado que esperamos hace mucho ya, que queremos ver a mi hijo jugar en la selección, representar a nuestra selección. Es algo muy grande para nosotros, ¿verdad? Y estoy muy contenta por dar esta oportunidad a Carlito, ¿verdad? ¿Ya tuviste oportunidad de mensajear con él después de lo que fue el partido? ¿Te dijo algo? Sí, y siempre cuando él está desocupado, ¿verdad? Charlamos, sí, siempre charlamos. ¿Y qué te dijo? Muy feliz, estuvo muy contento también y por representar a su país, ¿verdad? Va de no sé con él, señora. Oye, golpeada y caneo. Y seguramente sí tendrá un poco cansancio también, ¿verdad? Pero a él siempre le dio jugar todos los 90 minutos, ¿verdad? Porque siempre él aguantó todos esos 90 minutos en su club, ¿verdad? Tigre. Sí. Y bueno, en todos los clubes. Entonces siempre él jugaba de titular en todos los clubes. Entonces siempre aguantó bien los 90 minutos. Sí, doña Arminda, contándonos un poco el sacrificio. Observamos, a él lo conocimos más cuando llegó a Chile, después el paso por el fútbol mexicano. Él cuando viene aquí en Asunción, viene solo, le acompañó a alguien de la familia en su momento para probar el Nacional. Ese comienzo de Carlos en el fútbol, ¿quién le acompañó aquí en Asunción? Por allí algunos tíos, algunos primos, vino solo. ¿Cómo se dio ese primer paso de él aquí al fútbol cuando vino por primera vez a Nacional a hacer las inferiores? Sí, él era muy jovencito, cuando él se tenía como 15 y 16 años, estaban todavía en el colegio, en la secundaria, ¿verdad? Y tuvo su club también acá, que se llama Porvenir, acá en la ciudad de Iturbe. Entonces empezó a jugar ahí en el club Porvenir, ¿verdad? Entonces, acá en Iturbe hay un señor que ahora es intendente de Iturbe, que siempre le apoya, ¿verdad? También como amigo nuestro, ¿verdad? Entonces siempre le gustó ver jugar a él
porque a Charlie siempre le gustó jugar fútbol desde chiquitito, desde pequeñito. Nosotros le apoyamos, yo le apoyé muchísimo a mi hijo, y entonces fue así que ese señor que mencioné, que se llama Darío Cabral, es lo que llevó a mi hijo en la función, ¿verdad? En Tembetario, empezó de Tembetario. En Tembetario, eso es bueno. Su primer equipo entonces fue Tembetario. Sí. Después pasa a Nacional. Ahí empezó de ahí completó su secundario. Yo le dije, tiene que completar su secundario. Ella practicaba medio tiempo y se iba en el colegio medio tiempo, así andaba. Y bueno, y fue a parar ahí en Nacional, no sé, su 20, ahí así jugaba, le practicaba ahí, toda esa cosa, ¿verdad? Pero entonces, no sé, parece que no le dieron oportunidad también ahí, en ese momento, y su representante le llevó en Chile, y ahí fue que él empezó a jugar en Magallanes, que era la primera división, y empezó de ahí fue, anotó como 32 goles en su club ahí en Magallanes, salió el mejor jugador, el mejor goleador, y ahí surgió que ya subió en otro club, ¿verdad? Que es la primera división. Totalmente. Inclusive en Arica, en el Chiparo fue el último, y en Wander, otro club fue en Chile. Así mismo. Entonces cuando jugó su último partido en Chiparo, de ahí fue que se transfirió a México, en casa. Así mismo. Y a partir de allí esto que se conoce, inclusive hace poco subió en sus redes sociales igualmente Charlie, porque así inclusive está en sus redes sociales, Charlie González. Usted le dicen Charlie, usted le conoce como Charlie, siempre Charlie. Más conocido es Charlie González. Siempre así mismo. Inclusive hace poco subió una foto donde a su padre, por el Día del Padre, le regalaba un vehículo, o sea, la casa, vehículo, o sea, siempre a sus padres, siempre a la familia allí le da todo también Charlie. Claro, por supuesto. Y bueno, y entonces así fue surgiendo su carrera futbolística. ¿Habrá sido como madre algo difícil cuando tuvo que dejar el país, ir a buscar en Chile esa posibilidad de jugar? Porque uno seguramente tenía ese deseo en su caso, señora, de verle aquí, que empiece a jugar y después pegar ese salto, pero muy jovencito tuvo que ir afuera a buscar esa oportunidad. Así dejó todo, sufrió muchísimo, pero él siempre fue su anhelo de llegar algún día un futbolista profesional, ¿verdad? Entonces aguantó mucho y valió la pena su esfuerzo de mi hijo. El apoyo de la familia siempre. ¿Ayer dónde vieron el partido? Y acá en mi casa. Ayer es día de San Juan, así que ayer fue 17 años de casado y nos fuimos a rezar, nos fuimos a la iglesia, rezamos por Charlie para que todo le salga bien, y después volvimos en casa justo para las 8:15 y vimos acá en nuestra casa con mi hija. Tengo 2 hijas más, 3 hijos tengo. Estuvo cerquita de marcar un gol con ese cabezazo. Yo, la verdad que yo dije, es que el golazo ya. ¿Te festejaste antes? Pero yo espero que un día de esto nos vas a regalar un gol así. Sí, y ya ese me parece el 9 que estábamos buscando hace rato, y ojalá que a partir de ahora tengan la continuidad y empiecen a llegar los goles y veamos creo que ganamos un delantero y hace mucho pedíamos por él para verlo, y ayer me parece que no defraudó. Así mismo, y estamos muy contentos con él. Ya. ¿Cómo está conformada la familia de Charlie González? ¿Conformado? Sí, pero ¿cuántos hermanos tiene? Y por eso se dice que te comenté recién que tengo 3 hijos, Carlos y 2 hijas más, 3 hijos tengo. 3. Sí, y
Charlie es el único varón, de viene dos nenas. Bueno, la familia muy orgullosa, doña Arminda, por este momento y por todo esto que está pasando Carlos González, que es un premio al sacrificio. Todo sacrificio tiene su recompensa, dicen. Bueno, y aquí me parece que se nota eso con el trabajo que viene haciendo Carlos. Más que felicitarle, mandarle un gran abrazo, un gran saludo a toda la familia, que seguro están muy orgullosos y muy contentos por este momento de Charlie González. Así mismo. No, muchas gracias a ustedes por la presidencia también. Doña Arminda Grandel, muchas gracias. Oye, por hablar castellano, doña Arminda. Sí. Estoy chañando de joder porque, Pancho, y doña Cuaila castellano de peñe la guaraní, ya por aguacho la nota. Añe lenta de su vieja, de castellano de señora. Sí. Doña Arminda Grandel, la madre de Carlos González, le agradecemos mucho. Sí, Pancho vino y dijo, quiere hablar la señora, pero no habla castellano. Que hable bien guaraní. Yo puse la guaraní. Se chulea ahí para que él hizo la pregunta guaraní y dices. No, pero muy bien, muy lindo, muy linda el momento y el comienzo. Eso de Tembetaire no teníamos. No, nacional, sí. Pero fue Tembetaire el primer club a los 15 años, después el paso a la sub-20 capaz de Epifanio Roja tenga algo por ahí. Sí. El intendente decía, el actual intendente, ahora Iturbe fue el que lo trajo el ojeador, y después ya se sabe su paso en el fútbol chileno. Magallanes a ver, haciendo el cálculo rápido, ¿cuánto tiene? 28 tiene él. 28. ¿Tenía cuánto? 19, 20 cuando se fue a Chile. Por allí, sí. 4 equipos 7 años atrás. 4 años en Chile allí, fue subiendo de equipos de la B, primera, hasta llegar al momento que llegan Necaxa, Pumas y Tigres. Explota allí, Luis. Las auténticas tocadas son tu pizza, prácticas de rápida cocción, están riquísimas en todas sus variedades y sabores. Con ajo, con finas hierbas picante, la tradicional o pizza nos trae sabor a tu vida. Tapití SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso. Negocio, infórmese al 648-293 o pida cotización a tapití-info@tapití.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio a 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de Árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria desde hace 61 años, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac no remita más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández, Río de Gabuy, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casermín, Mendoza, Concepción, Estilo Hogar. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que responde a un acuerdo entre ambas partes, para que todo sea lo más transparente posible y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. No hay asados sin choriqueso de Chordi, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, botifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chortic, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizar. ¿Sabías que con Bancop y la AFD puedes acceder al producto Mi Casa con préstamo de hasta 1.200 millones en una tasa de 9,25% y un plazo máximo de 20 años? Contacta con Bancop en redes sociales o llamando al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Bien, sí, aquí también me dicen lo mismo, no cierra, es González Espínola y como la mamá de Grandel, no sé, pero en producción nos dijeron el nombre de la señora. Y capaz que es su... a buscar allí el detalle, porque aquí me hacen la misma consulta y yo también pregunté lo mismo. Sí, por eso estábamos en privado, pero bueno. Pero es Arminda, quedamos ahí, ¿verdad? Sí, señor. Como es Espínola, aquí el nombre González Espínola. O el apellido de la señora. Pero y no es Grandel el nombre. O puede que sea el nombre, ¿verdad? Y su apellido es Espínola. Porque Luis, Carlos Gabriel González Espínola. Luis, y mientras después desciframos el porqué del apellido. La Agrícola de Seguros Generales. Seriedad en Seguros Avenida Mariscalope 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero sabes que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Eyopechupe Quitadol. Los mejores tratamientos del país lo puedes conseguir en EMSA Inmobiliaria. Con profesionales encargados de enviarte las mejores opciones, contacta con nosotros al 22-84-84-5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonex y Neonex Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasopera.com.py. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, deliciosamente natural. Estamos en comunicación con Humberto Velar, el técnico del puntero de la intermedia, el General Caballero de Mallorquín. Saca ventaja, empató Independiente, con estos son 3 los puntos de ventaja que quita el líder en la categoría intermedia. ¿Cómo te va, Humberto? Fabián te saluda.
¿Qué tal, Fabián? Un placer hablar contigo y la audiencia. Igualmente, Humberto, qué momento. Yo sé que falta mucho, que la intermedia es muy complicada en cuanto a la competencia en sí, pero debe ser reconfortante tener este momento con el General Caballero. Sí, así mismo, como dijiste, campeonato muy complicado, muy irregular, muy largo, aparte de eso. Faltan 3 partidos para que termine la primera vuelta y después otros 17 juegos. Entonces, hay que mantener frente a la humildad, la calma, hay que trabajar porque esto es largo todavía. ¿Por dónde viene esto de estar siempre allí arriba en la pelea? Porque el General Caballero en algún momento sí le alcanzaron, pero siempre estuvo allí en la parte alta. ¿Por dónde pasa? ¿Qué destacás de tu equipo para mantener por ahora esta regularidad, Humberto? Y el trabajo, yo creo que los jugadores trabajan, están mentalizados que hay un objetivo que es tratar de subir a primera división. El trabajo, no hay otro secreto acá. Trabajamos, tiramos todos juntos el carro y por eso creo que estamos ahí. Pero como te dije, falta mucho todavía, pero estamos por buen camino. Sí, sin duda, porque estar allí arriba, estar permanentemente sacando puntos importantes, los mantiene allí. De esta plantilla, veíamos que estaba con ustedes Héctor Bobadilla, que hizo inferiores en Cerro, que es atacante. Él dejó la institución y va a 12 de octubre. ¿Estás teniendo este tipo de sangrías o fue el único que dejó por esta oferta que tuvo para jugar en primera, Humberto? Tuvimos 3. Marcelo Báez, que estaba con nosotros, fue a River, y ¿cómo se llama? El otro que se fue a River también, otro volante. 3 nos sacaron, pero como viste que para primera división no podemos atajar, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar cuando termine esta primera vuelta, tratar de reforzar nuevamente en esos puestos que se fueron nosotros. Claro, justamente de eso iba, porque al terminar esta primera rueda está la posibilidad de poder reforzar. ¿Ya estás barajando nombres con la directiva como para cubrir esos puestos? Sí, ya el presidente ya tiene en carpeta más o menos los plan A, B y C, como se llama. Él está negociando con los jugadores, está hablando y ojalá se pueda dar. Pero puntualmente, ¿esos puestos que en donde perdiste jugadores o hay otros en donde también ves alguna falencia y querés aprovechar si se da la ocasión de reforzar, Humberto? Sí, estamos hablando con eso con el presidente, no solamente en esos puestos, ahora estamos tratando de reforzar lo máximo que se puede ya para poder mantener, porque la segunda etapa es mucho más difícil. Ahora se viene Capiata, un equipo que no anda bien, vuelve a cambiar de técnico, pero no dejan de ser peligrosos estos rivales, ¿no? Así mismo, nosotros venimos a jugar el sábado acá en Asunción contra Rubio Ñu, el miércoles jugamos allá en Mallorquín, mañana jugamos en Capiatá, casi estamos viviendo en el ómnibus, ¿verdad? Ya de viaje en viaje, eso es cansador también, pero no es excusa, ¿verdad? Eso es lo que hay, como se dice, vamos a tratar de hacer un buen partido mañana y tratar de dedicar algunos puntos. Mucho trabajo de recuperación, utilizando un término bien fácil y rápido, así, de mantenimiento físico para el plantel seguramente, Humberto. Y sí, porque casi no tenemos tiempo, porque tenemos un día para recuperarnos, el otro día ya tenemos que viajar nuevamente, jugar, entonces más anímico, más charla, más motivación para tener contentos a los muchachos y tratar de hacer un buen partido mañana. Humberto, gracias por atendernos. No, gracias a usted. Adiós, Humberto Velar, el técnico de General Caballero. Marcelo Báez, que fue River, yo me olvidaba así porque habíamos hablado de los refuerzos de River y estaba el lateral izquierdo allí entre ellos, que antes de ir a Mallorquín estuvo en Guaireña en primera. En Guaireña. Fue a General Caballero de Mallorquín, ahora refuerza a River. Héctor Bobadilla, el delantero de las inferiores de Cerro, que nos decía el propio presidente de 12 de octubre, y el otro volante que fue River. Tengo que buscar, porque no estoy recordando. Otro volante que tenían, tres bajas que sube General Caballero por no poder competir con el equipo de primera. Bien, la tabla de goleadores también que está en los primeros iguales, Teodoro Arce. Viene a hacer goles. Anda muy bien el chico, sí. Teodoro Arce viene rindiendo bien en intermedia, Digno, Oviedo, el de Rubio Ñu, son los 3 principales goleadores que hoy tiene la categoría intermedia. Y muchas veces buenos momentos en otras posiciones hacen que clubes como River, Octubre y algún otro también comienzan a mirar un poco la categoría intermedia, así como también los equipos de la intermedia comienzan ya a mirar también el tema de los refuerzos y algunos jugadores que por algún motivo no continuarán en primera. Es una movida generalizada dentro de lo que se viene en cuanto a los fichajes, Luis.
Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en la avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tienes hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 367 puntos en todo el país. Tus compras en la web, la app o llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Cabal Paraguay anunció la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados, operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. Entra a la cancha del nuevo cheddar boom de mostaza, con delicioso bacon crujiente bañado en queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org. Nerviginol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tu energía, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nerviginol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirel es el centro emblemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Soñambrú, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirel es el centro emblemático. Guapo Agricultura es la botella para tus jornadas con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte, encontrarlas en las mejores tiendas del país. La asignación del tema del apellido, porque muchos nos consultaron. Es sí. González Espínola por el lado del padre, porque del el día padre, de la que lo anotaron a Carlos González hubo un inconveniente, por eso no anotaron el nombre del apellido de la madre. En realidad un error por parte del registro civil, porque lo anotaron con el doble apellido del padre. O sea, González Espínola es el apellido del padre, ella es Arminda Grandel, y cuando se percataron del error ya habían pasado algunas semanas, cuando le expiden el certificado de bautismo sobre todo y del registro civil. Allí se dieron cuenta, se percataron de que venía con el apellido del padre, doble apellido. Esa es la explicación entonces, porque esa es la explicación. llamaron la atención porque la señora es Grandel. El apellido. Después me comentó que quiso cambiar ya cuando Carlos era ya mayor y fue a Chile, pero por el tema a través del fichaje y compañía ya lo había fichado. Ya le iba a ser un inconveniente. Va a ser un inconveniente, entonces se quedó allí. Excelente la explicación, Luis. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Apostá.le, apostar legal, apostar sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a personas especiales, escríbenos al 0984-324-633 o ingresa a fimyflores.com. Regala amor, regala Fimay Flores. San Juan dice que 100 pi, hasta el domingo vas a encontrar hornos, cocinas, batidoras, juegos descubiertos y mucho más para preparar las comidas típicas paraguayas. Te esperamos en Boyana, esquina Músicos del Checo, 7:30 y 18 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupi. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlas en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Estamos en comunicación con Antonio Saracho. Mucho tiempo en Chile, toda su vida, prácticamente toda su vida futbolística. Y para conocer un poco de Chile, de cómo se vive sobre todo después de lo que ocurrió anoche, ese enfrentamiento entre Paraguay y Chile. Antonio, ¿cómo le va? Fabián le saluda. Hola, buenas tardes. Un gusto de estar en contacto con ustedes. Gracias a Dios estoy bien con la familia aquí en Concepción, ya radicado hace bastante tiempo, pero siempre voy a Paraguay 2 veces al año, y ahora por el tema de la sanidad, que todo este problema he podido ir solamente una vez fin de año, pero siempre voy porque tengo mi familia allá. Así que un gusto de saludarlo, un gusto de tener contacto con ustedes. Igualmente, pero ya una vida hecha allí en Chile, mucho tiempo trabajando, siempre metido en el fútbol, y bueno, la actualidad también lo tiene allí como entrenador. Correcto. Hice la mayor parte de mi carrera como futbolista en Chile. Jugué 17 temporadas, desde el año 83 hasta el año 2000 estuve acá, y en diferentes clubes. Después fui a hacer el curso de entrenador a Paraguay durante 2 años. 2000, yo soy de la promoción 2001, y después también me tocó ya dirigir ahí en inferiores, también en primera división, y fui llamado a trabajar con Carlos Jarazaguer también para el operativo del
del preolímpico que se jugó aquí en Chile justamente, y ahí empecé ya mi carrera como entrenador. Estuve bastante tiempo trabajando ahí en la selección, estuve con Carlos Carazaguer, estuve con Cristóbal Maldonado, y después estuve en la eliminatoria para Alemania 2006, también estuve con Maño Ruiz, y después el 2007, cuando ya terminó el sudamericano en Paraguay, llegó el Tata Martino y salimos, los paraguayos salimos de la selección y entraron los argentinos. Desde ahí me vine de nuevo ya a dirigir acá a Huachipato, después a Deportes Concepción. Desde 2007 ya estoy nuevamente radicado aquí, tengo mi familia aquí, tengo mi casa en Concepción, que es una linda ciudad, es una ciudad industrial en la cual hay es prácticamente la segunda capital de Chile, y estoy muy cómodo, gracias a Dios me ha ido bien, y ahora estoy dirigiendo el fútbol profesional femenino aquí en Concepción, en el Club Arturo Fernández Vial, en la cual estamos en primera división. En esta serie se le ha dado mucha importancia al fútbol femenino actualmente por lo que están haciendo la selección chilena, que ahora está clasificado también para los Juegos Olímpicos, así que me ha ido bastante bien. Estamos haciendo una excelente campaña con las jugadoras, y como te digo, estoy en fútbol profesional femenino y sigo mi carrera como entrenador, bastante cómodo. Experiencia y conocimiento, obviamente, de nuestro fútbol, su trabajo en la selección con distintos entrenadores, pero del fútbol chileno, de este momento del fútbol chileno, de la selección, está Lasarte, el partido de anoche. Cuéntenos, don Antonio, ¿qué opinión tiene sobre este momento del fútbol chileno, lo que desemboca en esta selección actual, y también lo que tiene que ver con el partido de anoche, este duelo con nuestra selección que Paraguay lo ganó? Así es. La selección chilena tiene jugadores que han ganado 2 Copas América, tiene un grupo de una camada de jugadores que han logrado muchas cosas, pero ya están en una edad en la cual algunos ya están alternando, otros que están con lesiones, y ya no es con la misma dinámica que tenían antes. Entonces yo veo que sí sigue siendo respetado por muchas selecciones en cuanto cuando lo enfrentan. Y anoche Paraguay le planteó muy bien el partido, lo trabajó bien, porque Chile estaba también con bastantes ausencias, no estaba Alexis Sánchez, no estaba Eric Pulgar, Maripán, que eran titulares, entonces se resintió bastante, pero el planteamiento que le hizo Paraguay lo enredó, no le dejó jugar, lo maniató y lo incomodó mucho la forma que le planteó el partido. Yo veía que Chile bajaba mucho en los segundos tiempos, justamente porque, mira, Arturo Vidal es un jugador fundamental en la selección chilena y venía saliendo de una operación en la cual no estaba jugando en el Inter los últimos tiempos, y después también que fue contagiado por COVID, y eso también lo limitó mucho en la parte física, y recién está volviendo, entonces su rendimiento no ha sido, se está recién recuperando, y todos esos factores hace que la selección chilena con esos nombres no ha rendido en su cabalidad. Me habían llamado también a preguntarme, a entrevistarme antes del partido, y justamente había dicho que veía de esa forma la selección chilena, que no en lo fuerte que estaban. Tenían momentos al inicio de los partidos que yo vi, el partido con Bolivia, con Argentina, tenían buen inicio, pero siempre decaían en el segundo tiempo. Y como te digo, aquí las reacciones en Chile ha sido bastante preocupante por lo que mostraron, porque tuvieron apenas un par de córneres en todo el partido, no llegaron como están acostumbrados a profundizar siempre con la subida de los dos laterales, con Mena y Isla, que siempre son carrileros, atacantes prácticamente, y esta vez no lo pudieron hacer. Entonces pienso que el trabajo que hizo la selección paraguaya fue muy bien trabajado, muy bien planteado. ¿Ahí le dan ese mérito a Paraguay o se mira más desde el lado del déficit chileno, como habitualmente ocurre? Porque uno mira declaraciones y hablan mucho del cansancio. Digo, ¿se le da mérito a lo que hizo Paraguay para neutralizar a Chile? Los conocedores del fútbol
Los conocedores del fútbol sí le dan mucho mérito al planteamiento de Paraguay, pero también desde el cuerpo técnico de la selección chilena también hablan de las ausencias, como te estaba diciendo anteriormente, la ausencia de Alexis Sánchez, de Pulgar, de Maripán, que estaban jugando, no encuentran recambios que le puedan rendir a ese nivel, pero sí destacan mucho la forma que le planteó el partido Paraguay, por lo que no lo dejó jugar, no le dejaba armar el juego, la dinámica que impuso para juntarse, agruparse para recuperar la pelota y después llegar nuevamente en bloque al ataque, le incomodó muchísimo. De hecho, la impotencia que sentían hizo que de repente se salieran un poco de la parte disciplinaria dentro del partido. Pero sí, mucho mérito de parte de los conocedores del fútbol, el planteamiento de Paraguay. Queríamos conocer su opinión, don Antonio, obviamente también cómo tomaron el partido ayer, lo que se viene para Chile. Habla bien de que son jugadores que tienen mucho encima, de que le han dado mucho a Chile, pero que seguramente están, o no seguramente están, de hecho, en esta última parte de su carrera con la selección chilena. Tal vez la Copa del Mundo, si es que clasifica Chile, sería el último gran evento para esta camada de Chile, Vidal, Medel y compañía, Bravo. Así es. Sí, efectivamente. Siempre tienen la esperanza de que ellos, en estos jugadores, que esta puede ser la última etapa en la que puedan tratar de clasificar, que justamente el mundial anterior no clasificaron porque había perdido con Paraguay y con Bolivia, y ahora necesitan que estos jugadores puedan lograr eso, y tienen la esperanza de los cuidan mucho, bastante en ese sentido, para que puedan estar en sus últimas condiciones, pero no se ve un recambio como veo en la selección paraguaya, que han aparecido muchos jugadores que están demostrando, que se nota que el que entra trata de hacer funciones tácticas, porque siempre presentan equipos diferentes, pero tratan de hacer las funciones tácticas que en este momento el técnico le está inculcando. Pero en Chile tienen todavía la fe de que puedan lograr con estos jugadores algo en la Copa América, y también buscar la clasificación para el Mundial. Don Antonio, gracias por este tiempo. Allí teníamos su opinión de lo que se viene también en Chile y cómo lo ven a esta selección chilena, que ayer fue derrotada y muy bien por la selección paraguaya en el partido de Copa América. Que sea con éxito siempre su estadía allí trabajando en el fútbol trasandino. Muchas gracias por la oportunidad. También quiero mandarle un saludo a mi amigo Omar Frete, que siempre se comunica conmigo, el periodista también, Gianluca Barni también se comunica conmigo, mandarle saludos, y gracias a ustedes por este contacto, para que la gente sepa de cómo estoy, de que estoy vigente dirigiendo en Chile, y que estoy bastante bien con mi familia, gracias a Dios. Así que aprovecho de mandarle también saludos a toda la gente del fútbol, y a ustedes un gran abrazo, bendiciones, cuídense, porque la situación no está muy buena por el tema del COVID, así que a cuidarse mucho con su familia, y cuando gusten estoy a su disposición, y que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias, un gran saludo también allí en Chile. Muchísimas gracias por su tiempo. Antonio Saracho, ex arquero, radicado mucho tiempo en Chile, trabajando como entrenador. Allí teníamos su opinión de lo que es la actualidad de Chile, cómo vio el partido de ayer, y obviamente lo que se comenta también en Chile después de la victoria de Paraguay sobre la selección roja. Cuida tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En este mes no pienses más. Tenga la edad que tengas, si sos no profesional, en la Caja Mutual empezá a invertir en tu jubilación privada voluntaria por solo 120.000 guaraníes. Y en este mes, por el mes de papá, porque papá me importa, entre todos los nuevos afiliados, habrá un ganador para disfrutar de una atención especial en una barbería. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria 218-4000. El orgullo de los colores de nuestra albirroja va más allá del fútbol. En esta Copa América, acompañada con la nueva Pilsen albirroja, edición limitada, escanea el código QR. Participa por bicicletas, televisores, mini componentes, camiseta de la albirroja y muchos premios más. Pilsen desde 1912 con la albirroja puesta. Barleo, 56 años, celebrando las más grandes y ricas empanadas del país. Los mejores platos hechos como en casa y un menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446 Casio Higgins, en el local del centro, Colón 462 Casio Oliva. De 7 a 22 horas, haces tus pedidos al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740 Barleo. Bueno, ¿qué tal, niño? Bien, señor, muy bien. ¿Intermedia?
Tenemos el repaso de la categoría intermedia, una fecha más que apasionante que se viene el fin de semana. Lo que nos contaba Humberto, 3 bajas para el puntero, ¿eh? Sí. ¿Quiénes son? Fueron transferidos. El primero en ataque Bobadilla. Héctor Bobadilla, que hizo inferior en Cencerro, que lo tuvo en el General Caballero de Mallorquín este primer semestre. Marcelo Báez, el lateral izquierdo que va a River. Y habló de otro volante que está para River. Estamos viendo de quién se trata, pero que también deja General Caballero de Mallorquín. Pero se abre el libro de pases después. Sí, quedan 3 fechas. Sí, 3 fechas y se abre la primera rueda. Por eso digo, queremos cubrir esos 3 lugares, más otros donde hay ciertas necesitan. Sí. La Kentucky Classic es tu compañera de batalla. Su estilo motor fuerte, bajo consumo, hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 271.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chacomar, respaldo total. En Casa Grutter creemos que el amor de mamá y papá rompe límites. Por eso tenemos una super promo para ellos. Sorteamos 80 millones en vales de compra. Escuchaste bien, 80 millones por cada compra, 30.000 guaraníes por cada producto en promoción. Recibís un cupón si compras en nuestro e-commerce casagrutter.com.py. Tenés doble cupón porque lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperal con vitamina E mejora el rendimiento intelectual logrando una mayor concentración y fortaleciendo la memoria. Combate el cansancio y el estrés. Infórmate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy. Recuperal E de venta libre en farmacias calidad Fopasa. Bueno, muy bien, 13:34. ¿Y qué niño? La fecha 15 tenemos de la categoría intermedia, señor. Sí, salió. Ese se llama gallito. Un gallo. Ese gallito. ¿Y por qué te salió gallito? La emoción. ¿Qué bola? Ocurre. Entra en ayer me quedé difónico también. En pleno. Otra cosa. ¿Te gritaste? Sí, en el gol me emocioné. Y vos sabés que me quedé sin. Yo te pedí un favor, Pablo. ¿Qué me haga cargo de.? ¿Por qué, Pío, será? No le entiendo, no sé. Pero Pancho, cada uno como es. No, lógico. Ya. Y se emocionó en el gol. Y conté en el primero en el gol. ¿Y lloraste, Pío? No, pero me quedé sin modo en el final ya. El comentario. Me emocioné. El centro, pelota al ataque, afuera. ¿Quién es? Casal. ¿Qué Casal? Jorge Casal. El centro, pelota al ataque, afuera. Afuera. Y Ariel cuando estaba comiendo, Ariel y Frank. No, ese fue fue la culpa de mundial. No, ¿cómo que mi culpa? Pero, ¿Vos viste? No, que le voy a no le dije. Sin cambios entre Nidense Ariel. Sin cambio. La mitad de una chispa tenía Ariel. Pues estamos todos. Qué flaco está Botija ahora, espectacular. Sin cambio. Me liquido después. Sin cambios entre Nidense Ariel. Sin cambio. Hoy voy a justificar que te puedo haber dicho tapaboca. Hoy podía disfrazar. Y el de Jorge Casal, ¿cómo le salió? Ese es terrible, ese gallito será. El centro, pelota al ataque, afuera. Afuera. ¿Quién se fue? ¿Que el otro? Estamos locos. Quiere salir a ese. ¿Quién? El gallito. A mí me salió. ¿Dónde te salió? Dale. Pero sí, sale pasar el largo. Sí, a ver. Puede pasar el largo. El centro, pelota al ataque, afuera. Afuera. ¿Quién se fue? ¿Que el otro? El Ariel es campeón mundial. Sí. Ese rompe todo. ¿Pero quién tiene la culpa ahí? ¿Vos que le tiraste? No sé, yo no lo vi. Sin cambios entre Nidense Ariel. Sin cambio. Espectacular el Botica. No le dejamos morfar tranquilos. Nos aguanta, güey. Un abrazo, Ariel. ¿Vos te imaginas que esto que se hace ahora no se podía hacer antes? No. No, en realidad es imposible. Imposible. Esto de auto... No, ¿cómo? Claro, sí. No, ¿cómo cambian los modelos? No te digo. Claro. Todo cambia. Todo cambia. Vos cantás, todo cambia. Cantarlo y parece ese tema. No, conozco el tema, pero no canto. Vos sabés que yo no entiendo más. Conozco el tema, pero no canto. Le conozco de vista, pero no sé su nombre. Diría Angelito. Algo así sería. Pita y marca el árbitro. Pita. Es el pito de mi carreta. Vos lo tenés de... Colección. Alquilado. Alquilado lo tenés a Jorge Casal. Gustavito. Le grabó todo. El de Ricardo ¿Quién tiene no cometió una cagada en esto? Por favor. Tiene el de Ricardo. ¿Quién? Claro. Todos los días no. No, por favor. El de Ricardo no escuchó, señor. ¿Cuál? La nota. ¿Qué pasó, amigo?
No, ya contó. Ya contamos al aire, Gustavito. La señora habla poco español. No, Pancho me hizo escuchar un audio y me dice, la señora solamente habla guaraní. Y vamos a tratar de hacerle la nota, le dije yo. Y le pregunté en guaraní y me bajó un castellano. Perfecto. Va no sé con esa señora. Oye, golpeata y caneo. No, cállate. No, pues poner la respuesta a la señora para que se entienda. Si no, no se entiende. Lo que Se respondió todo en español. Sí, pero perfecto español. Perfecto. Súper bien. Súper bien. Muy bien. Me sorprendió la señora. Según Pancho no sabía decir hola en español. ¿Por qué yo? Y vos no dijiste. Vos no dijiste. La nota de audio. Casi no le hicimos la nota por eso. Porque hicimos la preproducción y le digo, señora, te podemos llamar. Vamos sí, pero tengo la castellano se forza. Entonces. Casi un debate hubo acá para ver si hacemos la nota y el video. Luis. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada otro dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Tiro libre, autoriza el árbitro. Aquí no le dio. Gavilán. ¿Y vos crees que a Luis Paredes no le habrá salido gallito cuando cantaba? Sí. ¿A Luis? Sí, sale. Eso es involuntario. Sí, sale. Cuando tenés que impostar la voz. Sale. Ahí es muy difícil porque está impostando la voz. Tienes que mantener esa... ¿A seguir vos, sigo? No, pero... Bueno, listo, contigo. Descargando la app de ASISMED puedes agendar turnos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descargala de tu App Store o Google Play Store. ASISMED toda la vida. El partido de la vida se juega, Solís vos, no lo sale nadie, ponerse la 10 no solo queda en la cancha, la figura de tus partidos solo puede ser vos, no hay suplentes. Con Rexona tenés máxima protección todos los días, la pasión te mueve, Rexona te protege. Con televisores Toki, la pasión paraguaya alienta todo el país. En la Copa de las Gradas Vacías, Migui no está solo, la hinchada al otro lado llena la cancha de aliento con televisores Tokio, con el pacto de confianza inició. Con Personal tenés la fibra óptica más rápida en todo el país. Con el doble de megas, contratala por solo 100.000 guaraníes al 0971-100.000. O ingresa a personal.com.py. Roque Santa Cruz de Cuaracaroso, dos goleadores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ella la nueva leche larga vida semi descremada de la Vita Light descremada en su nuevo envase, Lactolanda. El lácteo los mejores, la salud de cada día. En Farmacias Catedral queremos mimar a los más chiquititos de la casa. Hasta hoy especial bebé, hasta 50% de descuento en artículos seleccionados, de higiene, cosméticos, pañales y mucho más. Con todos los medios de pago, llama al delivery 627-7000. Además, seguís generando cupones a partir de 30.000 guaraníes para participar de la promo, tus compras gratis por un año. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. En el Shopping Mariscal organiza su tradicional fiesta de San Juan este lunes 28 de junio desde las 12 hasta las 22 horas en la Plaza Mariscal con todos los protocolos sanitarios. Shopping Mariscal. ¿También? No, ya van a ir dentro de 15 días van a estar todos vacunados los de 40 para arriba, así Dios quiere. Sí, ahora está bajando de 2. Ahora ya es 50. 50 y bueno, y eso ya es de julio y estamos hablando en 15 días más, 40. Sí. Aparte de una población muy joven la nuestra. Sí, por eso... Tienen que entender que es muy joven. El 70% llega a 40 años. De 13 años para arriba es la población fuerte. Sí. Por eso hay mucha gente... O sea, hay poca gente grande que puede vacunarse rápido. Cosa que no está haciendo muy rápido, pero por lo menos intentan. ¿Cómo andamos, Luis? ¿Bien en la tanda? ¿Eso es mucho o poco? A mitad. Mete. Arcoiris Neutral Alimenticia te sugiere café pilado para degustar en todo momento. Si le agregas un poco de leche tendrás un nuevo sabor atrayente y delicioso. Arcoiris es una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Si sos productor, aprovecha los créditos para inversión del Banco Nacional de Fomento con tasas fijas en dólares del 6% anual hasta 10 años de plazo y 2 años de gracia. No importa si necesitas nuevas maquinarias, adquirir ganado más campo. Este crédito se adapta a tus posibilidades. BNF, 60 años priorizando tu desarrollo. En Barcos y Rodados tenés 15% de descuento en combustibles, lubricantes, pagando con código QR a través de los posts de la red Infonet. Promo válida desde hoy hasta el domingo. Por precio y calidad, la carga que más te conviene está en Barcos y Rodados. En la Paraguaya Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajuste y disposición inmediata. Coordinar una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. Sanitizantes para manos base, desinfectante líquido elaborado con alcohol etílico del 70% con acción humectante, que además cuide y suaviza tus manos. Sanitizantes para manos base. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Panal tiene una variedad enorme de seguros del que puedes elegir y te puedo garantizar que estás cubierto estés donde estés. Panal Seguros, sentí la confianza. En el mes del padre, en Erimark ahorras 20% pagando con tu tarjeta de crédito Itaú en todos los accesorios menos en audio con 10%. Hasta 6 cuotas sin intereses. Erimark, lo que la fábrica no te dio.
Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, juega de local y sumate al equipo, carga Supra 95 Copetrol, ¡vamos! En Grupo EPN estamos de aniversario, son 30 años, estando al cuidado de la salud de Paraguay con coberturas prepagas, en odontología, medicina familiar, medicina estética. Grupo EPN, me haces bien. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, sobrenos para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Vimos bien, salvo 1343. Gran Vía te invita a participar de la promo Feria de Vinos. Por la compra de vinos señalizados, obtener tu cupón y puedes ganarte un enfriador Consumer para 16 botellas. Sortea el 30 de junio. Bases y condiciones en todos los locales de supermercados Gran Vía. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y chau resaca. Con Electroban y Electrolux te renovamos electrodomésticos de tu casa. Por comprar productos Electrolux generas cupones electrónicos para participar. Ingresa a electroban.com.py. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención a nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos de joyas de plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, SCTV, data center. Para más información comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. 3.400 millones en premios con CNT, 2.500 millones en el Poderoso. Una Hyundai Santa Fe en el Granduzo y Silenciación, una Mitsubishi New Triton 2021, pedí CNT, por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Si querés dinero al instante en efectivo, venía a Casa Rosada, tenemos 4 locales para venderte la solución que más te conviene, centrales y sucursales en San Lorenzo, 4 Mejores y Mariano Rocalonso, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Hasta el 30 de junio, Comecipar te ofrece crédito tan solo 8,8% de interés y hasta 12 meses de plazo. Consultar requisitos y beneficios llamando al 248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Asodi Fútbol Álamos, porque haces vinos Álamos, distribuye representa Frutos de los Andes. En Ciopar puedes empezar a pagar por tu piscina en cómodas cuotas desde junio y la tenés instalada desde noviembre. Ingresa a ciopar.com.py y conocer los nuevos modelos disponibles. Visita nuestro amplio showroom de autopistas y lo pedirás al lado del Club General Díaz. Síguenos en Facebook e Instagram como Ciopar. En las noches de otoño la sensación del placer y diversión se enciende con Control Energy. Animate a probar sus puntos y fría que deberán vivir sensaciones sin límites. Síguenos en Facebook e Instagram como Control Tramway Control. Feel My Fuel. Fecha 15 de la categoría intermedia. Capiataje de los Caballeros de Mallorquín, el líder. Se enfrentan en el Erico Galeano, 9:30 de la mañana. Esto será mañana. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecer la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea Pollos Amanecer de Canajeros Campo 9. Líbrate de los dolores de conectividad 400 del ibuprofeno en cápsulas blandas. Será protección que alivia el dolor muscular dental estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguro puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con los asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Mañana igualmente sábado, Resistencia Fernando de la Mora, 9:30 de la mañana. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Quillala, teléfono 319-0000. Salud Protegida, disfruta mucho más la vida. La mejor moto la tiene Leopard, llévate la HB 110 Luxury. De regalo te llevas 2 remeras deportivas. Comunicate al 0981 48 49 35. Síguenos en Facebook como @LeopardPY. Paraguay Insumos, productos e insumos informáticos de primera calidad. Toner, cartuchos originales alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984 522 071 en la página web paraguay-insumos.com. San Lorenzo va a tirar el domingo, 9:30 de la mañana. Mismo horario para el partido en la Arboleda. Rubio Ñu, 3 de febrero, 9:30 el domingo. Cristal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería, aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram, llamanos al 450310. Cristal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Villarán, el 751 Casico Vicheco, llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming, el regalo ideal para tu amigo que se independizó, está en IO Conservadoras Bar Cooler con speaker por solo 518.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Más de repaso de la categoría intermedia. Iteño, Fulgencio, Yegros, 10 de la mañana el domingo. Mismo horario para el partido Santaní Ameliano. Tener un banco digital es poder ir de compras a clic allá en mitiendavision.com mientras está en la oficina, porque en Visión Banco tenés todas las plataformas digitales para realizar tus compras y un grupo de personas para darte soluciones. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que el Camino Seguro se Chaco, Mariscal López, Francisco Manuel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que el Camino Seguro se Chaco. Presentamos un nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón Conectan, Burucuyá, frutica la más fresca, combinaciones muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá.
Guaraní de Trinidad, Tacuaré juegan a las 15 en los estadios Fundadores el domingo. Por la tarde igualmente en el Ricardo Gregor, Independiente de Campo Grande, 2 de mayo. En La Plata en Peñón te seguimos ofreciendo con la mejor tasación con el interés más bajo, además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata en Peñón es justo lo que necesitas. Sanitarios y cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Cepillala Pasos del viaducto de General Santos Salizar, proyectando juntos. La selección del despertar del rojo somos todos, la doña, el don, el capel, Mitaí, el despensero y hasta la abuela. Por eso en esta Copa América alentemos juntos la presión guaraní que nos une. Vamos Paraguay, super espuma, super patrocinador del despertar albirrojo. El lunes se cierra la fecha 15, General Díaz Trinidense, el lunes a las 15 en el Adrián Jara. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustible. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo, ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, Bocha, San Luis de Queda, sobre Julio Miranda, Cuente General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos dos locales. Casa Central, Sevillana Casi, R2 de Mayo, Función y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Mañana, en este caso, no tendremos Copa América. Hoy ni mañana no tendremos Copa América. Recién el día domingo. El domingo, Brasil-Ecuador a las 17, mismo horario para Venezuela y Perú. El domingo retoma la Copa América. Las auténticas tocadas de pizza, prácticas de repercusión están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, reserva picante, la tradicional Upizza, trae sabor a tu vida. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización de Tapiti en info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio 5 minutos del centro de la ciudad y a paso del famoso túnel natural de Álvarez. Contacta con nosotros al 443-600. Visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. El lunes los siguientes juegos, mismo horario, define el grupo de Uruguay-Paraguay, Paraguay-Uruguay. Mismo horario para el partido a las 20, Bolivia ante Argentina. Paraguay-Uruguay a las 20, mismo horario para Bolivia-Argentina. Se define igualmente el grupo B. Para que comprar se puede alquilar a Rentamac, no remite más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández, Río de Abuel, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 50 precio contado. Avenida Pinedo, Casa de Mendoza, Concepción, Estilo Hogar. La vida es como un partido y cada meta cumplida es un gol que vale la pena celebrarlo, como tu primer coche, tu primera casa, tu propio emprendimiento. Con Rumbo Sociedad de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para tu vida. Comunicate al 449-488, al 0981-419-098. Rumbos de una vida con vos. Y hablando del grupo B, donde está Brasil, así es el líder con 9. 4 Colombia, 4 para Perú, que es el tercero. Ecuador está con 2 unidades y Venezuela con 2. Así está el grupo B. No hay asados sin chorizo, chorrita tampoco si quieres bien, a picante, morcilla, parrillera, botifarra, también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo, embutidos Chorti, que están con la calidad de la cooperativa Chortizer. Tienes un comercio, industria o una empresa de servicios. Con el préstamo Pymes de Mocop tenés 8,5% de interés anual hasta 36 meses de plazo y 12 meses de gracia con garantía FOGAP. Llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Y el grupo A, donde está Paraguay, 7 para Argentina, 6 Paraguay segundo, tercero Chile con 5, Uruguay está con 4 y 100 unidades Bolivia. Con un empate, Paraguay mantiene el segundo lugar, difícilmente Argentina se da puntos ante Bolivia, y allí el grupo de Brasil se tiene que definir. Allí está todo muy parejo, digo mirando el futuro rival, porque Colombia y Perú tienen 4, Ecuador, Venezuela tienen 2, todavía pueden pasar cosas en el grupo B. Y Paraguay va a jugar con... Hoy con Perú. Hoy con Perú. Hoy con Perú. Sí, segundo y tercero. Pero Ecuador tiene 2 puntos. Hoy ahí. No, el domingo. Hoy ni mañana no hay. A las 5 de la tarde. Brasil está... El grupo de Brasil, sí. Los dos partidos del grupo de Brasil se está jugando el día domingo a las 17 horas. Brasil, Ecuador y Perú ante Venezuela. Simultáneo. ¿El lunes simultáneo? Sí, el lunes simultáneo. Argentina, Bolivia. Vos no especules, vos podés elegir tu rival. Yo puedo elegir mi rival. Sí. Y aunque algún chuma te puede informar cómo está el partido, sí. ¿Alguien te va a informar cómo está el partido? Y ahí están empatando, dándose la mano. Y cada uno elige su rival, así pues. Pasó mundiales, hace poquito. Para una clasificación en la Copa del Mundo. Uruguay, bueno, hace poquito. El 1-1, ¿sí vos? Colombia, Perú y Uruguay, Argentina en Montevideo. Colombia, Perú fue muy... Puede muy pasar, si es que Paraguay y Uruguay en un momento dado, si llegan a empatar, no digo que está correcto eso, pero si llegan a darse la mano, evitan a Brasil los dos y lo mandan a Chile. Sí, porque Chile ya está, hasta ahí llega. Así tiene libre. El peor de todo fue Alemania 1-8-0. ¿Para qué mundial fue ese? 78. No. Hablando de 78, me toca muy... Hoy me toca el mundial de Argentina. 43 años. Porque relaté para Canal 9 la final. En el 78 la Copa del Mundo en cancha de River.
Ahí estuvimos, yo te contaba, Ricardo, que terminaba el partido, lo que vivimos, esa experiencia al salir de la cancha fue terrible. Con papelito picado. No, salíamos a la cancha como hicimos el partido por Canal 9 con el mundo de Briño, y al salir de la cancha pasaban los ómnibus y nosotros no es lo mismo que sentir el festejo argentino que vos, no vas a festejar igual. Claro. Y era algo extraordinario, era como el transporte, suban, hagan lo que se desató. De la cancha de Río, ¿cómo llaman la avenida esa grande? Libertador. Pasaban los ómnibus, te invitaban a subir, qué querés, dónde querés que te lleve. Era el terrible de Paraguay. Va a venir el tiro de esquina, autoriza el árbitro, le va a pegar Miguel Almirón. Señoras, señores, la marca de Vidal sobre Espínola. Lo empuja, va a venir el disparo, Almirón para el gol, le pegó de zurda, tiró, golpe de cabeza, al poste derecho de Bravo, lo hizo bien Brian, el festejo, como no, el abrazo para Garrincha, el tiro de esquina y el golpe de cabeza al poste derecho y Paraguay mejor, abre mejor con el tanto de cabeza de Brian Zamudio, que bien, Bravo clavado, hizo vista al fondo, Paraguay gana 1-0, lo hizo Brian, Paraguay gana 1-0, abrió el camino Brian Zamudio. Y el grito de liberación de Berizzo, justo lo tomó la cámara y podemos observarlo. Y ojo con esto, Berizzo tiene que tener un apuntador y anotar los jugadores que entran con ganas, porque desde que empezó el partido va todas las pelotas con mucha determinación. Zamudio, lo dije hace rato, hasta fue a trabar con el cuerpo, ahora se metió dentro del área, un cabezazo impecable para ganarle a Mena, para dejarlo mal parado, al propio Bravo, que solamente miró y veía cómo la pelota se le metía, para darle de cabeza el primer a Paraguay, Brian Zamudio. Momento del gol. A los 33 minutos, primera etapa. Miguel Almirón para el penal. Miguel Almirón dispara. Paraguay para el segundo gol. El único gol hasta ahora lo hizo de cabeza Brian Zamudio. Tira Miguel. El árbitro va a autorizar. En línea de sentencia se mueve de un lado a otro. Ahora otra vez Bravo. Ahora sí. Arranca el trotecito. Tiró. ¡Gol! Puño cerrado el festejo, hablo de penal, muy bien el disparo, excelente el disparo de Miguel Almirón. Paraguay gana por 2 goles contra 0, lo hizo Miguel Almirón el segundo y de penal, por falta de Menela Carlos González, después recibió el central la Maravilla y del penal se encargó Miguel, se tomó fe, le pegó por bajo, la albirroja Paraguay, descolocando a Bravo, Paraguay gana 2-0, bravo Paraguay. Viva el Bravo Paraguay. Le gana Chile 2-0. Ay, viva el Bravo Paraguay. ¿Y cuántas veces le pedíamos a Berizzo que ponga un 9, pero uno grande, uno que sepa dentro del área, uno que inquiete en el juego aéreo? Y Paraguay puso un 9, Carlos González, a él le cometen el penal y Miguel Almirón agarró la pelota como haciéndose dueño, porque le faltaba y mucho ese gol, por eso lo gritó de la manera que lo gritó, descolocándole totalmente a Bravo, y de penal con Almirón, Paraguay gana 2-0. Momento del gol. A los 12 minutos, segunda etapa. Fútbol a lo grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo grande. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro.
Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. No te pierdas nada. Visita nuestra web monumental.com.py y volvé a escuchar los detalles de cada programación de nuestra grilla. Monumental 1080. Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 13:58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 22 grados. Prosigue Plan Nacional de Inmunización. Héctor Castro, director del Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI, comentó que desde la semana entrante arranca la vacunación para personas con 50 años cumplidos para la primera dosis. Se recuerda que será por terminación de cédula la inmunización y el lunes 28 deberán presentarse personas con terminación del 0 al 3, el martes 29 de junio 4 a 6 y el día miércoles con terminación de 7 a 9. La próxima semana arranca desde el lunes 28 de junio con las personas con 50 años cumplidos en adelante para la primera dosis. Por terminación del número de cédula pueden acercarse. De 0 a 3, terminación de cédula, martes 29 de junio, 4 a 6, miércoles 30 de junio, 7 a 9. 50 años cumplidos y mayores. El Ministerio Público informó que encontró sana y salva a la joven que desapareció ayer en San Antonio. Por su parte, la fiscal Cintia Torres comunicó el hallazgo de Gilda Noelia Benítez, de 24, quien se encuentra en buenas condiciones. Según informes, la joven contaba con orden de búsqueda y localización emitida este jueves por la Unidad Penal 2 de San Antonio. La Organización Mundial de la Salud expresó en un comunicado su preocupación por la rápida transmisión entre poblaciones no vacunadas,